lamentablemente se han corrido los límites y ha tenido mucho miedo en los últimos tiempos que algunos pretendan sacar provechos en estos momentos, tanto los criminales, los delincuentes, quienes están presos, y que no vamos a volver atrás en las políticas públicas que estamos llevando adelante. Y en esto también celebro el trabajo de los fiscales, que al lado del gobierno provincial y al lado de las fuerzas federales logramos llegar muy lejos en estas investigaciones, pero como también si existiría alguna organización política pretendiendo desestabilizar o generar un rédito o un desgaste en un momento como este. Ahora estamos viajando un equipo entero en estos días, no digo el día a ver si me están esperando los tiros, pero en estos días. En principio hemos hablado de la vacuna contra el dengue. De hecho, incluso creo que el propio Ministerio de Salud ha hecho sus propias declaraciones. La inmunidad se logra a través del paso del tiempo, por lo tanto vacunar ahora implicaría que esa inmunidad la vas a lograr dentro de tal vez 4 meses, donde ya el mosquito no sea un inconveniente. Por lo tanto, y más allá de que la efectividad tampoco está comprobada. Doctor Cisneros, ¿cuál es la situación en este momento con la gente que viene con síntomas de dengue aquí en el Hospital Muñiz? Bueno, la situación es que estamos, digamos, al límite de la atención. Las consultas han ido incrementándose a partir de fines de enero hasta ahora. Empezamos con 30, 40 consultas, ahora estamos en 150 y de esas 150, la mitad o un poco más son dengue. Bueno, lo más frecuente es la fiebre muy alta, el dolor de cabeza muy intenso, fundamentalmente retroocular, y los dolores musculares y de articulaciones que son realmente muy fuertes. Los antiguos le decían la fiebre quebrantahuesos, porque era como que uno tuviese fracturas por la intensidad del dolor. Y bueno, y ese es el cuadro habitual y que se medica habitualmente con paracetamol y no se debe medicar con ninguna otra medicación que no sea eso, porque bueno, en la segunda fase viene el problema de cuando el paciente empieza con dolor abdominales y con vómitos, y como es un paciente al que por la fiebre alta y eso nosotros le pedimos que se hidrate permanentemente, si tiene vómitos esto hace que sea imposible hidratarse. Y esos pacientes son los que internamos para hidratación, para una internación abreviada de 6 a 8 horas, y lo que hacemos es ponerle un suero, ponerle medicación para antieméticos, o sea, medicación contra los vómitos, y antitérmicos para bajarle la temperatura. Y en general el 80-90% de los pacientes con eso le alcanza para mejorar y para poder continuar la evolución de la enfermedad. Después hay cuadros más graves, como puede ser el paciente que no se dio a pesar de lo que le dimos, o cuando empiezan los fenómenos hemorragíparos, o sea, los fenómenos de sangrado. Los pacientes lo evidencian fundamentalmente por un sangrado excesivo con el cepillado dental, o sangrado de nariz, o la aparición en la piel de manchitas rojas que nosotros llamamos petequias, que son... ¿Tipo sarpullido? Claro, pequeñas extravasaciones sanguíneas. Ojo, el dengue también puede dar un sarpullido, pero es distinto. Estos son pequeñas manchitas que son como de sangre, que si nosotros tratamos de estirar la piel no desaparecen, porque es sangre. En cambio la otra, que es enrojecimiento, si uno estira la piel, desaparece. La inmunidad se logra a través del paso del tiempo, por lo tanto vacunar ahora implicaría que esa inmunidad la vas a lograr dentro de tal vez 4 meses, donde ya el mosquito no sea un inconveniente.
por lo tanto, y más allá de que la efectividad tampoco está comprobada. ¿Reactivar la pauta publicitaria para la difusión de la campaña? De hecho, por supuesto que hay pauta publicitaria en caso de que haya alguna emergencia o alguna cuestión que haya que comunicar. Por ahora el caso del dengue no está dentro de esa posibilidad. Una verdadera brigada antimosquitos. Estoy seguro que cualquiera de ustedes tienen un amigo o un familiar con dengue en Argentina. O conocen de alguien que tiene dengue. Bueno, esa es la nueva pandemia argentina. Sin embargo, ustedes observaron la ponderación que tiene en el gobierno la pandemia. Hablando de pandemia, ¿saben que mañana se cumplen 4 años de la pandemia? Vamos a ver un poquitito de tele. Vengan, acompáñenme aquí a este living antes de presentar a mis compañeros de equipo de noticias. Es un virus que, según dicen todos los informes médicos del mundo, muere a los 26 grados. Y la Argentina estaba en un escenario climático donde la temperatura promedio rondaba los 30. La Organización Mundial de la Salud, entre las cosas que recomienda, es que uno tome muchas bebidas calientes, porque precisamente el calor mata el virus. Hay muchas provincias que cerraron las fronteras, como si las provincias tuvieran fronteras. Estamos en un estado federal donde hay límites, no fronteras. Pero Mendoza cerró las fronteras, Corrientes cerró las fronteras y Jujuy cerró las fronteras. ¿Qué es esa locura? Eso es decirle a la gente, me ocupé de ustedes y no dejé que entre un infectado. Eso no es lo que tiene que hacer un gobernante. Un gobernante lo que tiene que hacer es, frente a la situación, gobernar la situación. Gildo siempre que pide para Formosa. Y esos son los mejores políticos. Alguien que se preocupa por los formoseños y no está tranquilo porque no ha llegado el virus. Porque todo lo que me hizo ver hasta aquí es todo lo que se preparó Formosa por si llega a venir el virus. Si abrimos la economía, vamos a terminar como terminó Suecia. Que tratemos de evitar al máximo las reuniones sociales por muchas ganas que tengamos de ver a nuestros seres queridos. Mañana domingo, ¿qué hace? Almuerzo con gente que quiero. Si yo te cuento lo que hago mañana, voy a tener gente en la puerta de Olivos esperando. Y que necesitamos todos poner nuestra cuota de responsabilidad. ¡Una más! ¡Vamos! Primero que nada, cuidar la salud de los argentinos y de las argentinas. Gases lacrimógenos que tiran hacia el aire. Más camiones que están llegando por Bernardo y Irigoyen. El tema se controló. No hubo ninguna persona lastimada, no hubo ninguna persona herida, no hubo ninguna persona golpeada. Todo se controló dentro de nuestro gobierno. Estamos organizando Hasta aquí nadie me dice que hay una mejor solución que preservarse. Y lo que veo es que los números de casos aumentan. Y tener ahora en las cárceles personas en riesgo y que el Estado no reaccione ante el riesgo sanitario de esas personas es un acto inhumano. Nunca tenemos que hablar de terminar la cuarentena, porque no vamos a terminar la cuarentena. Es garantizarnos que en el momento que la vacuna esté en condiciones de disponerse, la Argentina no tenga que esperar y pueda acceder lo más pronto posible a esa vacuna. Pero terminemos con la payasada. Yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. El delito, no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga: será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila. Cuando a mí me preguntan qué dejó la pandemia, es la muestra de la desigualdad en la que vivimos. Eso dejó la pandemia, no dejó otra cosa. Somos parte de una generación que tiene una experiencia única en la historia de muchos siglos. Que somos la única generación que vivió en una pandemia. Somos la única generación que se está acostumbrando
aprendamos. Hagámoslo. Vale la pena. Yo creo que la Argentina en pandemia perdió una oportunidad única. Y esto corre por mi cuenta, lo que voy a decir. Pero ustedes se acuerdan que nos encerraron a todos durante mucho tiempo, ¿no? El ASPO, después el DISPO. Nos encerraron sin tener en la Constitución un elemento legal que se pareciese al estado de excepción que tenía España, por ejemplo. Porque los estados de excepción que tiene la Constitución nuestra son el estado de sitio y en su defecto quizás alguna que otra intervención federal, pero es por otros motivos. Sí se apeló a tratados internacionales de emergencia en salud para fundamentar lo que legalmente fue la pandemia, la cuarentena. Y allí Alberto Fernández, que ostentaba un 66% de imagen positiva, nos regaló a los argentinos una foto política inédita. Mañana 4 años, mañana 20 de marzo. Larreta, Alberto Fernández, Kicillof. 3 funcionarios elegidos por el pueblo que dejaban de lado las vicisitudes ideológicas y políticas y estaban dispuestos a dar una respuesta a esto que el mundo estaba desconcertado, porque era un virus que había llegado por avión y que comenzó a propagarse y donde no había vacunas y bueno, todo lo que conocimos después, ¿no? Los 130.000 muertos y demás. Pero claro, la política comenzó a naufragar por las mezquindades políticas. Primero, el recorte de coparticipación acaba porque nadie se bancó que esa foto de los 3 políticos obviamente beneficiaba a los 3. Y ahí empezaron las mezquindades políticas con eso, con el tema de la coparticipación acaba, con el tema de la fiesta de olivos, ¿no? Que se hizo cuando a lo mejor vos no podías despedirte de tu ser querido. El caso, por ejemplo, del papá que tuvo que llegar hasta Córdoba y no pudo ver a su hija moribunda, enferma de cáncer. El papá que alzó a la nena con un tumor en la pierna, ¿se acuerdan? En la frontera entre Tucumán y Santiago del Estero. Bueno, imágenes imborrables para la República Argentina. Y ahí un Estado presente. Y acá le voy a dar la derecha a Alberto Fernández, ¿no? El Estado presente a través de los ATP, a través de las vacunas, a través de encerrarnos para que no colapsara el sistema sanitario, es verdad. El sistema sanitario no tuvo que andar eligiendo a quién ponerle un respirador artificial como pasó en Italia, como pasó en otros lugares del mundo. Y esto fue un logro del gobierno de Alberto Fernández. Pero bueno, después sobrevino el vacunatorio VIP, la fiesta de olivos, y todo eso quedó desvirtuado, ¿no? Gente que se vacunó cuando no tenía que vacunarse, bueno, en fin. Lecturas que podemos hacer. Hoy viendo a Adorni diciendo que la vacuna del dengue no va a estar incluida dentro de las vacunas obligatorias, en medio de una pandemia que está creciendo, porque tenés 80 muertos, tenés 100.000 infectados, es preocupante, es preocupante. La Argentina no puede salir de sus pandemias. La Argentina vive varias pandemias. Y soy un convencido que este grado de tolerancia que anoche hablábamos aquí en esta tribuna, en este programa, en este humilde espacio que tenemos cada noche en A24, me parece que la sociedad se acostumbró a vivir en pandemia y tocó fondo en pandemia. Y quizás esta tolerancia al gobierno de Milei o a las políticas del gobierno de Javier Milei, que está cumpliendo hoy también 100 días, tiene que ver con que el argentino tocó fondo en la pandemia, ¿no? El argentino, el comerciante, ese rubro que a lo mejor no era esencial. ¿Saben la cantidad de gente que vendía maples de huevo aquí en Palermo? Que caminábamos y vendía comida para perros o vendía cuestiones esenciales, verdura, que tuvo que reinventarse, que tuvo que aprender a cocinar y salió a vender comida porque en ese momento era lo único que era necesario, ¿no? Que era necesario. Por eso digo, nos acostumbramos a vivir en pandemia. Hoy la pandemia es el dengue, la pandemia es la inflación. Digo, necesitamos de la clase política, necesitamos de un Estado presente. No necesitamos de menos Estado en este momento. Porque así como fue el coronavirus, ahora es el dengue y es la inflación, el Estado tiene que tener un mínimo de presencia.
¿Por qué retirar al Estado de todos lados? ¿Ustedes se imaginan si hubiésemos tenido una situación de un Estado retirado con la pandemia del coronavirus? ¿Se imaginan? Y no estoy ponderando a Alberto Fernández. Ustedes saben lo que pienso del kirchnerismo, saben cómo le he pegado al kirchnerismo con todas las causas judiciales y saben lo que le hemos pegado a Alberto durante 4 años. No hace falta que se los aclare. No hace falta que entiendan cómo pienso y cómo pondero la honestidad y la autoridad moral. Pero realmente es complicado. Ahí lo veíamos en el tape. A Manuel Adorni, compañero, trabajó aquí con nosotros. Pero bueno, minimizando el tema de la vacuna cuando ya hay muchísima gente preocupada por el dengue. Por eso reflexionemos lo que fue la pandemia para todos. A todos les quedó una secuela. Yo estoy seguro que usted tiene algún conocido que murió por el COVID, ¿no? O algún familiar. Familias que quedaron diezmadas. De hecho, esta casa, Miguel Fernández, Mauro, ¿no? Gente que quedó en el camino también por la pandemia, que tuvimos que despedir en soledad, ¿no? Los tuvimos que despedir en soledad. Yo creo que a cada uno de ustedes que nos están viendo, a cada uno de los que estamos acá, alguna secuela de la pandemia nos quedó. No queremos volver a eso. Pero la Argentina vive sus pandemias. El dengue, la inflación, no es con menos Estado, ¿eh? No es con menos Estado. ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos. Hola, Mariano. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Pueden coincidir o no conmigo? Yo coincido parcialmente, si me permite. Seguro, Mariano. seguro. Para no romper podemos el coincidir hielo. totalmente. Te lo digo con la autoridad que me da el haber sido uno de los poquísimos periodistas que empezamos a oponernos a las cuarentenas casi al comienzo, en esta pantalla. Me acuerdo que era el programa de Feynman con el doctor Zin, que hacíamos un especial de los números de los muertos y todos los días, y por instinto, te digo, por sentido común, me parecía asfixiante lo que estaba pasando. Y de hecho, fui víctima del coronavirus, mi papá se enfermó, tuve que viajar en plena pandemia. Sí, me acuerdo, claro. Tu papá falleció en plena pandemia. Claro, exacto. Falleció 6 meses después, pero estuvo muy enfermo y tuve que recorrer la Argentina, que fue una experiencia inédita, en mi auto solo, con un testeo negativo, y me acuerdo que en las provincias no me dejaban cruzar, en San Luis me detuvieron, 6 horas parado ahí en la frontera, hasta que me pusieron un patrullero que me acompañó todo el recorrido de San Luis a 60 kilómetros por hora hasta llegar a Mendoza. Una cosa, un patrullero... Pero Luis, vamos a coincidir que las cuestiones individuales no pueden ser la medida, o la experiencia individual nunca puede ser la medida de una política pública que, como bien decía Mariano, y coincido con eso, todo lo contrario, te estoy diciendo. Salvó vidas. Todo lo contrario, estoy diciendo. ¿Qué duda hay? Fue asfixiante. Y si Milei es presidente de la República, y esto lo digo con absoluta certeza, es porque se creó una situación tan asfixiante, y no era tanto porque te fundías, porque no podías trabajar, era asfixiante, que en la visión de muchos dirigentes políticos argentinos era lo normal, era lo correcto, el Estado que te cubría, te protegía. Tu tesis es que Milei es presidente para millones, por la cuarentena que se implementó durante la pandemia. Para millones de argentinos, sobre todo la gente más joven, se sintieron absolutamente asfixiados, y la dirigencia política argentina ni lo registró, ni se dio cuenta que se estaba gestando eso. Tuviste una parte de la oposición como el PRO que fue muy crítica al principio, bueno, al final. No sé si al final. La pelea entre Alberto Fernández y Rodríguez Larreta por las escuelas. Eso dinamitó Eso fueron 8 meses la parte después, política. Bueno, 8 meses después. Empezó durante 8 meses. Abrir. Vos pensás que hubo muchos meses que no había vacuna. Durante 8 meses se cocinó un guiso en la Argentina de una presión política, sobre todo para los más jóvenes. La palabra libertad, que yo la cultivo desde chiquito como guía central de mi vida política, de mi ideología, se fue consolidando en esos meses. Y era impresionante ver cómo crecía esta idea, Más allá, Mariano, de las tesis individuales que puedan haber sobre lo que ocurrió, lo cierto es que la Argentina tuvo una experiencia muy distinta de lo que tuvieron otros países, y eso es por acción del Estado. En Argentina no hubo pasillo de gente muriéndose porque no recibía atención, no faltaron tubo de oxígeno. Pueden haber una enorme cantidad de contradicciones de lo político, sin dudas. Ahora, en un momento como hoy,
Fíjate vos qué lección nos invita a aprender el presente. Que a 4 años de comenzada la pandemia tengamos un problema como el del dengue y que la discusión sea hasta dónde el Estado está presente, por ejemplo, para tener una campaña nacional o para conocerle la voz o la cara al ministro de Salud. ¿Cómo es que todavía, frente a esta situación pero bueno, yo lo dramática, resalté no recién. hay una conferencia Yo de lo prensa del resalté Ministerio de recién. Salud para desasnar a la gente? Yo lo resalté recién. A ver, todos los esfuerzos que hizo el gobierno de Alberto por esto y para evitar esto, desde lo político naufragaron con la fiesta de Olivos, con el vacunatorio VIP, con supuestos negociados. Pero, digo, eso naufragó. Ahora, hay que ser noble en esto. Era un Estado que estaba presente. Está bien, pero... Ahora vos tenés un Estado que te dice la vacuna no tiene que estar en el... Era una falacia, están partiendo de una falacia, porque fue absoluto, y lo fui siguiendo datos, número por número. Me acuerdo patente que el resultado final entre Noruega y Suecia, que eran dos políticas completamente diferentes, Noruega, el modelo a seguir por Argentina, y Suecia, el modelo de Bolsonaro, si vos querés, o de Trump, los resultados al final del día fueron exactamente los mismos en cantidad de muertos, con la diferencia de que la economía sueca no sufrió y la economía noruega sí, con las espaldas que tiene Noruega, con el Fondo Soberano y todo eso. Igual yo te digo una cosa, Luis, el sistema público que tiene la República Argentina de atención de salud hubiese estado en serios problemas. Te digo, hubo provincias argentinas, nos llegaban los reportes, donde hubo algunos ejemplos de lugares donde se tuvo que elegir a quién poner el respirador, pero son contados con los dedos. Vos no tuviste gente tirado en los pasillos. Claro, no tuviste gente tirada en los pasillos o gente que se desatendió. Esa era la imagen que nosotros veíamos en el verano de Europa. Pero fue porque recién pegó En Italia elegían a quién poner el respirador, señores. Los viejos se morían en Italia. En Italia los viejos se morían. Yo creo que hay que hacer, creo que es una salvedad, una diferencia con el resto de los países que están mencionando. Argentina decide, desde hace muchísimos años, más de un siglo, tener un sistema de salud público robusto. Entonces está enquistado en el ADN de la sociedad. O sea, si bien podemos discutir todo lo que fue la pandemia, las medidas y demás, hay una cuestión que es simple. Es imposible comparar el sistema de salud argentino con el de Europa o quizás incluso con el de la región, porque nosotros partimos de la premisa de que el hospital es público, que la educación es pública, que la salud es pública. Entonces, gobierne Alberto Fernández o gobierne cualquiera. No, bueno, pero hay una diferencia puntual, porque, por ejemplo... Pero eso va en desmedro de qué. No va en desmedro de nada. Estoy diciendo que no se puede comparar, porque en ningún otro país, digo porque justo hay un caso puntual, el que puedo decir es el Hospital Garrahan, en ningún otro país del mundo se aceptaba una cooperación sin pedir nada a cambio entre jurisdicciones en un hospital. Si vos vas a Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, si un habitante de la provincia de Santa Fe se atiende en Córdoba, el gobernador de Santa Fe te pasa la factura. Eso acá no sucede. Pero vos trabajás políticamente sobre ese sistema de salud, muy valorado. Pero te estoy diciendo que partimos de la base. No podemos comparar el sistema de salud con después hay decisiones políticas que se fueron tomando sobre la base del sistema de salud que cada país tenía, decisiones políticas que fueron en virtud de hacia dónde se dirige la protección. Distinta al resto. Pero vos podés comparar... Cierro con esto, Luis, cierro con esto. Vos podés comparar perfectamente a aquellos países que dijeron, mirá, que se contagie el que se contagie y vemos, y aquellos países que tomaron todos los recaudos posibles en un momento en que el mundo no tenía manual. Pero el resultado fue similar, absolutamente similar. No fue similar, eso no es cierto, Luis. Fue similar, en cantidad de muertos, cantidad de enfermos. Eso no es cierto, eso no es cierto, Luis. Hay un indicador mundial, te lo explico, hay un indicador mundial que mide, te lo voy a decir en la jerga muy coloquial, que mide cuáles son los promedios de muerte y cuáles se pasaron en virtud de la cantidad de gente que muere. En Argentina murió exactamente lo menos del mundo. La misma cantidad en esos comparativos que en Brasil. No es cierto. Y Brasil fue totalmente si conocimos distinto. Mañana va a ser igual que en Brasil. ¿Por qué estamos hablando de esto? Mañana se cumplen 4 años del arranque de la cuarentena. Sí, mañana 4 años, parece una eternidad. Y estamos frente a una nueva pandemia que es el dengue. Peor, es endémico. Bueno, es hace endémico. Muchísimos años. Bien. Y este mismo pero problema, se ha agravado. Y este mismo problema lo vimos. Porque Está literalmente. bien, pero se ha agravado. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar? Yo, Luis, me gustaría preguntarte, vos que conocés internamente cómo piensa, ¿no? Por lo menos en Milei y todo su entorno. ¿Por qué el Estado tan retirado frente a una situación de salud como es el dengue? Bueno, no parece tanto más retirado que con los super
paternalistas de Alberto Fernández y Ginés González García. Al principio, pero no vayamos al principio, otro a ver, péndulo. acabamos de escuchar, el virus se muere a los 26 grados, no sé qué. Está a los inicios este problema del dengue. El coronavirus no se conocía, el dengue se conoce hace cuánto Está bien, tiempo, pero hay una Luis. vacuna que está todavía con los papeles reflojos. Igual es que las vacunas, esas porquerías chinas que nos pusieron acá. Pero no hay, porquerías chinas que nos pusieron acá. No hay de parte Porquería china porque habían negociado, la porquería china era bastante mala. Bastante mala. Y Discutamos con argumentos. Y se mantuvo durante bastante tiempo cerrado. Pero Luis, Chile y Uruguay también optaron por las vacunas chinas más que nosotros. Está bien, pero te estoy diciendo... Yo no sé si están porquería, te estoy diciendo, qué sé yo. a ver, por una declaración del día de hoy, no sé si se puede juzgar la orientación respecto al Estado presente o no en una pandemia. Vamos viendo. No, el Estado presente en toda la vida social y política de la Argentina. Más allá del tema de la vacuna del dengue, no hay tampoco de parte del Estado una campaña de información de cómo prevenir el dengue, cómo no contagiar. No, pero hay un punto, perdón. No lo hay. En el 2020... Ojo, no lo hubo este año, no lo hubo el año pasado, no lo hubo el anterior. En el 2020, Ginés González García y Carla Bisotti, que eran el número 1 y el número 2 del Ministerio de Salud, frente a cámara y con evidencia y pruebas, dijeron, el último año de la gestión de Mauricio Macri no hubo prácticamente un enfoque pensando en lo que son los meses de verano de mucho calor, donde aumentan los mosquitos porque se reproducen más y puede haber el dengue. En 2023 se volvió a acusar de lo mismo, con las mismas evidencias, a Bisotti, que estaba a cargo del Ministerio de Salud. Y ahora está pasando lo mismo con el gobierno de Javier Milei. ¿A qué voy con esto? Tenemos 3 gobiernos distintos en que no prepararon nada para el dengue, con la salvedad, que acá sí ven algo que me parece que es diferente, que teniendo, porque todos sabemos, si a vos te pueden tratar una vez del dengue, una vez que ya te contagiaste, tuviste la enfermedad, saliste, básicamente tenés que usar repelente de por vida porque un nuevo caso que te infecte te puede costar la vida. Yo esto de ahora, esto de ahora no lo vi nunca. Uno ahora, yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí hay por lo menos 5 o 6 personas de alrededor de la familia que tienen dengue. Total. Hoy Tomás Orduna me contaba, compañeros de colegio. Muñiz, que el año 2023 fue el primer año en que en el norte de nuestro país hubo dengue todo el año. Que eso era distinto. Bueno. Y de los 130.000 casos que hay desde julio hasta acá, 103.000 son desde enero. Ajá. Y las muertes, que son 79, por lo menos hasta donde vi el registro en la jornada de hoy, 60 se corresponden de enero. Digo, es para ocuparse. Yo no sé si es para... Digo, es para ocuparse. Sí, eso está claro. No es para tomar la tribuna o tomar el micrófono todos los días, como lo hace Manu Adorni, que está muy bien que el gobierno tenga un vocero que hable todos los días, pero no es para tomar eso y minimizar. Digo, es para ocuparse. Mínimamente, no sé. No te digo a niveles de lo que, como lo hacía el gobierno de Alberto, que como dice Luis, está bien, era un superprotector el Estado, pero por lo menos son parte del tema. Tardaron bastante en enterarse cómo era el asunto, ¿no? A ver, ya llegó Esteban Paulón, en instante vamos a estar hablando con él. Tardamos bastante, gracias a los chinos que ¿tengo el móvil? Contaron lo que pasaba. Ale, contame si tengo el móvil. No, no aún. Bueno, a ver, 9:30 de la noche pasadita. Se está lloviendo todo en Buenos Aires. ¿Te puedo dar una cuestión que tiene que ver con algo que estaban discutiendo y que también me parece importante? Todo el show, el run que hubo contra, con la vacuna del COVID, ya sea la Sinopharm, la AstraZeneca, la Pfizer, ¿saben qué fue lo único que generó? Que haya más gente que se sume a movimientos antivacuna, que haya que volver a explicar a la sociedad la importancia de que se cumpla con el calendario nacional de vacunación. Esta frase de Adorni, diciendo que la vacuna no está importante y más, es una consecuencia de todo esto. Claro. Porque se discutió desde la política, no se discutió con argumentos, porque hay una cuestión. La vacuna Sputnik, ¿no? ¿Cuánto tiempo esperamos hasta que se publique en alguna revista médica todos los bolazos la información? Se tardó un montón. Todos los bolazos que nos dijeron, que se iba a fabricar acá, que éramos campeones mundiales, no sé qué. No se permitió las vacunas más serias que se estaban desarrollando en Europa porque eran vacunas de Europa occidental. No era la vacuna china. No deja de impresionarme, Luis, cómo un sesgo ideológico puede poner en riesgo realmente a la salud de la población. Y exactamente, preguntarle al presidente Fernández y al ministro que no importaban las vacunas. La experiencia de la Argentina no permitieron la fue de las Pfizer más importantes. Por un tiempo largo, por un encasillamiento ideológico o geopolítico. Luis, vamos a coincidir en algo, más allá de las experiencias y todo lo que se pueda decir, más allá de todo lo que pasó. Había que darle a Putin el premio de ser
la primer potencia que descubría la vacuna. Acordate de Más eso. allá, Luis, Acordate de más eso. allá de lo que podamos disentir en la valoración de lo que pasó, lo que es concreto es que esa experiencia tiene que enseñarnos, tiene que habernos dejado alguna enseñanza para hoy. Y hoy es muy difícil concebir que un vocero presidencial, que debe tener un montón de facultades, pero no es médico ni infectólogo, explique por qué una vacuna puede tener sentido ponerle un calendario o no y no hable el ministro de Salud. Eso me parece que deberíamos estar de acuerdo. Bueno, Luis, después seguimos discutiendo. A ver, discutámoslo. ¿por qué trajimos el tema del dengue si recién nos están sintonizando a través de A24? Porque mañana se cumplen 4 años del inicio del ASPO, del aislamiento, ¿no? De la pandemia, de la cuarentena, cuando todos nos encerramos. 21:36 minutos. Quiero mostrarles a ustedes porque ya el alerta amarilla se materializa en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así está lloviendo en algunos lugares bonaerenses. Esto pasó el 9 de julio, hace algunos minutos, hace horas, cuando todavía no caía la tarde. Cuando venía llegando la tormenta, digamos. Pelotas de tenis. Miren lo que fue, un tornado también en la zona de Bragado, muy fuerte, con vientos de más de 150 kilómetros por hora. Un verdadero temporal en el centro y sur bonaerense. Videos que filmó, que grabó espontáneamente la gente, ¿no? Convirtiéndose en cronistas espontáneos de esta tormenta intensa, muy fuerte. ¿Esto es vivo? ¿Esto es ahora? Esto es la autopista Buenos Aires-La Plata. Mirá. Observen, algunos sectores anegados a esta hora. Esto es ahora, el regreso de mucha gente. Fua. ¿No? Algunos lugares anegados. Mucho, Bueno, mucho. en La Plata llovió en menos de una hora 50 milímetros. Ajá, mirá. Un montón. Para que se hagan una idea, lo habíamos contado más de una vez y acá el profe Rosales incluso hizo un programa al respecto. Los mejores sistemas del mundo están preparados para 65 milímetros por hora. Imagínense lo que es 50, por supuesto. 60, y la 100. semana pasada llovieron 125, ¿se acuerdan? Bueno, en instantes seguimos. El tema del tiempo nos acompaña en las 2 horas. Vamos a estar allí en vivo siguiendo de cerca este temporal. 21:37 minutos. Ya llegó Esteban Paulón, diputado nacional por el Partido Socialista. ¿Sos de Rosario vos, no? Sí. ¿Querés ver cómo nos ven en el mundo? ¿Cómo ven a Rosario en el mundo? Observen. El gobierno argentino enviará fuerzas federales para combatir el narcotráfico en la ciudad de Rosario. La oficina del presidente Javier Milei informó el domingo que la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario asistirán a la Policía de la provincia de Santa Fe, a pedido del gobernador Maximiliano Puyaro. Y agregó que la medida incluye el envío de las Fuerzas Armadas para brindar apoyo siempre dentro de los términos de la Ley de Seguridad Interior. El anuncio tiene lugar tras una serie de hechos de violencia en esta ciudad, la tercera en tamaño de Argentina, con 1.300.000 habitantes, y la de peor tasa de homicidios a nivel nacional. 2 taxistas, un chofer de ómnibus y un empleado de una estación de servicio fueron asesinados esta semana. Los ataques responden, según el gobierno de Santa Fe, al endurecimiento de las condiciones de detención de los presos de alto perfil en las cárceles de la provincia. Puyaro busca terminar la construcción de una prisión de máxima seguridad y el martes difundió imágenes de presos tratados en un estilo que políticos y académicos acusan de ser una copia del que utiliza el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En el caso del empleado asesinado en la estación de servicio, los perpetradores dejaron una nota en la que aclararon que esta no es una guerra por territorio, sino contra el gobernador y el ministro de Seguridad provincial. También reclamaron por los derechos de los presos, bajo la amenaza de matar más inocentes. ¿Es verdad, diputado, que la foto a lo Bukele causó el mar de sangre en Rosario? No, la foto expresó y fue la síntesis de un operativo del gobierno de la provincia que decidió terminar con ciertos privilegios que los capos narcos tenían en los penales, ¿no? Había una anécdota que circuló, el gobernador lo comentó, el tema de que pedían por pedidos por la aplicación, no la vamos a nombrar, por la aplicación comida, y también tenemos casos de empresas de telefonía que fueron a instalar conexiones de fibra a las celdas, ¿no? Y la foto quizá fue un poco imprudente, la publicación, pero en realidad
El tema es los operativos que llevó adelante el gobierno provincial para controlar lo que estaba pasando, que es que se dirige la ruta del dinero y las operaciones de los cárteles desde la cárcel. Ahora, el colega Pablo de León de Clarín, creo que contó hace una semana, que un funcionario de Bukele había llamado, ¿no?, precisamente para decir, hasta que no tengan controlado el narcotráfico, no pueden emitir una foto así. Sí, quizá hubo imprudencia después en el Ministerio de Seguridad de la Nación de llevarla a la tapa de los diarios, porque esta foto salió en la tapa de Clarín y La Nación, y lo que relata Pablo de León es esa comunicación con Patricia Bullrich, ¿no? Claro. Decirle, la verdad, Mariano, que nosotros venimos conversando de esto durante mucho tiempo, hace muchos años, y lo que se necesita más que nunca es seriedad y constancia en la política. Acá, hasta ahora, el único deporte nacional y política de Estado de los gobiernos nacionales con Rosario fue que vengan funcionarios a sacarse fotos con alguien vestido de fajina, con algún vehículo estrafalario para mostrar que están en Rosario. Y esas fuerzas federales muchas veces se han retirado. Incluso el propio presidente Javier Milei, cuando en el discurso del 1 de marzo habla de los buenos números que tenía, el impacto que tenía el Plan Bandera, las fuerzas federales ya se habían ido de Rosario. Claro. Y a los pocos días se dan los 4 asesinatos. Bueno, ¿y qué pasó hoy? Llegaron con corbetas, un despliegue militar impresionante, pocas veces visto. El ejército va a hacer tareas logísticas, vos sabés que por la ley de ¿Tenés seguridad... un poco de imagen para mostrarle a Esteban? A ver, vamos a rescatar. Porque había inclusive barcazas en las costas del Paraná, ¿no? No, es importante. Mira, yo quiero rescatar algo que lo voy a repetir varias veces. Rosario es el punto de confluencia de rutas nacionales que nos unen. La 7 y la 33 con Chile, la 34 con Bolivia, la 11 con Brasil y Paraguay. Y a su vez tenemos 60 kilómetros de puerto en el Gran Rosario, que son jurisdicción de la Prefectura Naval Argentina. Enhorabuena este equipamiento que va a ayudar a que la prefectura controle. Vos sabés que estábamos en campaña, yo era candidato a diputado hace algunos meses, y nos enteramos que un cargamento de 200 kilos de cocaína cargado en Rosario había sido encontrado en Nueva Zelanda. No, mira. Te digo, por Rosario salió. Y eso no es responsabilidad de las fuerzas provinciales. Allí también la prefectura y las fuerzas federales y la justicia federal tienen mucho para hacer. ¿Pero vos te parece bien esto? ¿Te parece bien esos vehículos verdes estacionados? Sí, siempre que sea equipamiento... A ver, equipamiento que refuerce y confluya con las fuerzas provinciales es correcto, en el marco de la ley, de la Ley de Seguridad Interior, que permite tareas de logística para las Fuerzas Armadas, no otro tipo de tarea. Y te digo, Mariano, que acá se discute y seguramente en el Congreso, ya lo adelantó la ministra, va a venir la Ley de Seguridad Interior. Yo te puedo asegurar que el propio ejército no se siente preparado para ir a la calle, a Rosario, y prefiere hacer esta tarea de acompañamiento y que la prefectura, la gendarmería o la PSA sean las fuerzas que van a confluir con la fuerza provincial. Martín Angulo. ¿Qué más de fondo se necesita? Porque no es la primera vez que van fuerzas federales a Rosario. Y hoy, por ejemplo, hubo una noticia que a mí me impactó mucho, si querés, muy interna, que es que fueron intervenidas las fiscalías de Rosario que investigan el crimen organizado. La fiscal general de Rosario, de Santa Fe, intervino la fiscalía, después si querés lo desarrollamos, Mariano, por una serie, no digo de irregularidades, pero vamos a ponerlo de descoordinación en el trabajo de los fiscales, que son los que tienen que investigar, en este caso, no el crimen organizado, sino la violencia. Mira, Martín, primero decir que esa justicia de la provincia que nosotros reformamos cuando fuimos gobierno los 12 años en Santa Fe, es la que puso presos a los líderes de los monos y de todas las bandas. Esos que están hoy presos están presos por delitos provinciales. Tenemos el 30% de los cargos de la justicia federal vacantes. Sí. Debe el Consejo de la Magistratura esos nombramientos. Y obviamente cuando se plantea, y el presidente lo ha dicho hace algunas semanas, la nación no tiene nada que hacer en Rosario, es un tema provincial, lo que está desconociendo es que la fuerza económica que tienen estos grupos, 20 millones de dólares se estima por día de movimiento económico, evidentemente, para una fuerza policial en una provincia o para un poder judicial en una provincia, puede haber funcionarios que se sientan tentados y... Los hay, no puede haber. Bueno, lo dijo la justicia. Exactamente, eso se está investigando. De hecho, digamos, tenemos varias investigaciones y hay investigaciones en curso en la provincia, pero lo importante, en este caso vos me decías, ¿qué hacemos con esto o cómo salimos de esto? Primero, una política de Estado que tenga continuidad en el tiempo. La foto de ocasión no sirve. Este anuncio, hoy estas corbetas, las lanchas, los helicópteros se tienen que quedar. Después las políticas sociales. Cuando uno ve los números en el momento en que más logramos modificar la situación de violencia urbana y de criminalidad en Rosario,
fue en el periodo 2015-2019 con Miguel Lifschitz de gobernador, Maxi Puyaro de ministro, pero fue el momento de mayor inversión pública en los barrios de Rosario. En 2 programas, Nueva Oportunidad, 20.000 pibes y pibas de los barrios con una beca, los íbamos a buscar a la escuela, estaban capacitándose en oficios y estaban en un circuito de inserción laboral. Activa en tu casa Personal Fibra. Activa 100 megas a 12.059 pesos por mes, más Flow Flex sin cargo por 3 meses. Actívalo ahora, es conexión total. Personal Flow. En Santa Fe, que fue suspendido por el exgobernador Perotti, el Plan Abre. Una intervención integral que no es solo abrir una calle, sino hasta conformar los consorcios de los FONAVI, recuperar la trama social en los barrios, que es lo que permite que el narco avance. Cuando el Estado se retira, el narco ocupa esos lugares. Entonces, fuerza de seguridad, sí. Equipamiento, sí. Foto a los Rambo, si la podemos evitar, pero bueno, es una tentación de muchos funcionarios ir a sacarse la foto a los Rambo. Y políticas sociales y educativas para dar una perspectiva distinta a esos pibes y pibas que si no quedan muy a la mano del narcomenudeo, del narconegocio. Pablo, ¿qué pasa, Esteban, con los puertos? Qué pregunta, ¿no? Nosotros tenemos 60 kilómetros de puertos en toda la región de Rosario. Obviamente un movimiento que exporta alimentos para 300 millones de personas y ha habido algunos operativos en los cuales se han encontrado drogas que iban a ser exportadas. Otros operativos, como te decía, aparecen en Rotterdam o en Nueva Zelanda. Allí la Prefectura Naval Argentina y en concurso obviamente con lo que son las fuerzas provinciales, pero fundamentalmente la Prefectura, porque es jurisdicción federal, deben hacer un control. Vos sabés que no solo salen drogas hacia los puertos de Europa, Oceanía o África, sino que también sale soja hacia el norte, que se exporta vía Paraguay para no pagar retenciones. Entonces allí hay toda una cadena de complicidades donde también es importante poner el ojo. Y acá el otro tema que es el gran ausente en el debate, lavado de activos. Por eso la justicia federal no nos puede deber el 30% de los cargos, porque tenemos contrabando, narcotráfico y lavado de activos. 3 delitos federales que están cuanto menos poco investigados. ¿Es verdad que hay una red de financieras en el centro de Rosario que el dinero son un eslabón fundamental del narcotráfico? Y varias han sido desbaratadas y han sido investigadas. El dinero no se lava solo, obviamente, son muchos millones de dólares. Diputado, la falta de vacantes en el Poder Judicial de Rosario se debe también a una falta de decisión política de diputados y senadores que integran en el Consejo de la Magistratura y del Senado de la Nación en avanzar con esos nombramientos. Totalmente, nosotros lo reclamamos. No es un problema de la justicia, es un problema de la política. O sea, uno le puede reclamar a la justicia un montón de cuestiones, pero en este tema particular el problema es más de la política. Sí, lo que es seguro es que nosotros no podemos tener la misma estructura judicial que hace 20 años porque el narcodelito nos saca varios cuerpos de ventaja. Y en el Consejo de la Magistratura confluye todo, la política, la justicia. Lo que sí es cierto es que nosotros venimos reclamando hace mucho tiempo, se lo reclamamos a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, justamente por la falta de funcionamiento, incluso de la comisión bicameral que tiene que implementar el sistema procesal penal, que ahora Cunio anunció un poco precozmente la semana pasada, te diría irresponsablemente, que luego tuvo que a las 24 horas emitir otro decreto para desdecirse y decir, bueno, no puedo el lunes, porque parece que por decreto el lunes empezaba el sistema procesal penal en Rosario y ahora hablan de mayo, ahora hablan de que van a ir a Rosario, que se van a instalar, que van a estudiarlo. La verdad es que, te digo sinceramente, cuando él hizo el anuncio de la implementación del sistema procesal penal, compañeros que trabajan, que son asesores nuestros, decían, no hay ni líneas telefónicas, no hay salas para las audiencias. Esteban, vamos a la calle de Rosario. ¿Cómo es hoy caminar por Boulevard Oroño o irte para la zona sur, no sé, en 27 de febrero, caminar por 27 de febrero, Sí, claro. A ver. ¿Cómo es? ¿Es problemático hoy en Rosario? Mira, yo vivo en Rosario, vengo algunos días a Buenos Aires, obviamente por mi tarea parlamentaria, pero vivo en Rosario, mis sobrinos van a la escuela en Rosario. Voy al supermercado de barrio, yo vivo en un barrio, compro en un supermercado de barrio. Cuando fueron los primeros 3 atentados, 2 asesinatos y el colectivero que falleció después, cuando le disparan al colectivero esa noche voy a comprar y la encargada del supermercado, que ya la conozco de muchos años de estar allí, me dice, Esteban, tengo miedo. Dice, hoy a las 8 de la noche, el supermercado cierra a las 9, dice, no quedó nadie. No había nadie comprando. Y yo ayer me fui a mi casa en moto,
tengo 40 minutos en moto hasta zona oeste para ir a mi casa, y dice, paso los semáforos en rojo. Un día un auto me va a atropellar, pero yo no puedo parar porque si paro en la vía o en tal semáforo, me roban. Claro. Entonces, por supuesto que durante el día, en el centro, en la mayoría de los barrios, Rosario es una ciudad que tiene una vida como cualquier otra ciudad. Cuando se dieron estos actos que son de terrorismo urbano, realmente hubo una semana muy difícil. Hubo un fin de semana muy denso, Mariano. Hubo un lunes prácticamente feriado en calle San Luis. Que sí, lo comparaban con la pandemia, lo comparaban con un lunes de la cuarentena. No tan extremo, pero sí con mucho miedo y muchos locales decidiendo no abrir. Y hubo amenazas en las últimas horas también, papeles que aparecieron en el centro y demás, sí, ¿no? Hubo amenazas que van a Puyaro, a Cococión, y también incorporaron en esas amenazas a Mónica Fein, a Clara García. Básicamente dice, si no la ven... es el ministro de Seguridad. Sí, perdón, Pablo Cocosioni, que es el ministro de Seguridad. Amenazas que decían, si no la ven, van a ver el plomo. Ah, ¿no? mira. Pesado. Por eso es importante, sobre todo, la señal. Yo, entre las dos actitudes del gobierno, de Milei, que dice ahí no tenemos nada que hacer, y la de Bullrich y Petri yendo a acompañar y sacándose una foto con Maxi Puyaro, con Pablo Havkin, me quedo con la imagen de la cooperación, porque ese es el mensaje que le tenemos que dar. Claro, más allá de que por ahí se haga un show, que a pesar de la imagen de la cooperación. Obviamente después tienen que estar las fuerzas, porque vos sabés, Mariano, que Patricia Bullrich anuncia en esta primera etapa del Plan Bandera 450 agentes, son 100 agentes por turno, son menos de 10 agentes por cada uno de los 13 barrios más calientes de Rosario. Poco más que algún operativo retén para controlar carnet de conducir. Entonces es importante, es un avance, está bien la coordinación, hay que poner un poco más de esfuerzo y empeño y recursos. ¿Cómo se comporta la policía de Santa Fe frente a este aluvión de fuerzas federales? ¿Trabajan de manera integrada? Bueno, hay un ¿Están comando, los móviles bonaerenses? Sí, hay un comando integrado de las fuerzas federales y provinciales, los móviles de Buenos Aires, que por supuesto le han agradecido a Maxi Puyaro, Pablo Havkin, y yo hago lo propio al gobernador Kicillof, vienen sin agentes, obviamente, porque los agentes de la policía bonaerense no pueden actuar en la provincia de Santa Fe, pero la verdad que ese apoyo logístico es importante, como este apoyo logístico militar, y sobre todo un tema, porque el miércoles pasado nos quedamos sin quórum para la sesión de jubilaciones y nosotros con Mónica Fein habíamos incorporado la emergencia en seguridad, no para hacer una declaración de tribuna, sino que ese proyecto nuestro tiene 30.000 millones de pesos para estos operativos. Ajá. La propia ministra está reclamándole recursos al gobierno federal y lo que tenemos que hacer es legislar en ese sentido. Por eso íbamos con 30.000 millones de pesos para el operativo, una mesa de conducción que sienta también a la justicia, que ha sido la gran ausente en esta etapa, y obviamente medidas para la emergencia. Prado. Diputado, mencionó recién los fondos. En esta misma casa, el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe nos dijo que se estaban haciendo cargo de viáticos, hospedaje y alimento de las fuerzas federales que están en Rosario. No sé si eso sigue siendo igual, si hubo un cambio, si Nación liberó algunos fondos, porque obviamente desde la Casa Rosada vienen con esta lógica de no hay plata y la motosierra más licuadora muy fuerte. No es así, por eso planteamos el proyecto de emergencia en seguridad. Vos pensá, hablamos de rutas nacionales que recorren kilómetros hasta llegar a Rosario, o sea, de Bolivia a Rosario habrá 1.000, 1.500. Sí, la 34 la conozco de memoria. La 34 la conozco de memoria porque soy de Rafaela, la conocé de memoria. Hablamos de 60 kilómetros de puerto. Y hablamos de que la provincia está casi como recibiendo como invitados a las fuerzas federales y les tiene que pagar la comida y el alojamiento. O sea, realmente es un contrasentido. Rosario está en una emergencia, pero que no es solo de Rosario. Hay situaciones narco aquí en el conurbano bonaerense y en otras Cuando ciudades. recién hablaba del tema de los semáforos, ¿quién atraviesa? ¿Quién se para en los semáforos en el conurbano después de las 8 de la noche? Nadie. Nadie. Nadie, la Avellaneda. En el mejor de los casos, algunos intermitentes para no tener que pasarlo en rojo, pero por eso es importante que la emergencia venga con recursos, porque si no nos quedamos a mitad de camino. La diferencia con el conurbano es que acá hubo una amenaza concreta de matar inocentes, ¿no? Y una concreción. Y una concreción, se mataron inocentes. Total. El muchacho el playero, el colectivero, los taxistas. Desde el momento en que se militarizó Rosario, ¿hubo problemas? ¿Hubo alguna víctima inocente más? Bueno, en principio no, pero sí ha habido algunos atentados como este.
Tampoco diría que está militarizada Rosario, están llegando recién las fuerzas y... Cuando hablo de militarizada, hablo de la gendarmería. La presencia, sí, que es modesta, como te decía, esperemos que se pueda incrementar para contribuir más con las FALES. Sí siguen ocurriendo algunos atentados y ha habido alguna orden de la justicia también para garantizar el aislamiento de algunos de los líderes narcos que siempre encuentran... ¿Y cuál es la situación de los presos? ¿Los presos están totalmente aislados? Deberían. ¿Ya no tienen nada, no tienen ningún tipo de privilegios? Deberían y eso es... ¿Pero por qué? ¿Por qué en potencial? Bueno, porque siempre hay grietas, brechas, donde tal vez si no hay un control estricto puede haber algún retroceso en ese sentido. Siempre, obviamente, en el marco del respeto de los derechos humanos, desde ya que Argentina es signataria de convenciones internacionales. Yo trabajé en la gestión de Miguel Lifchis desde otro lugar, pero trabajamos mucho con Pablo Cocosión y conozco su compromiso vinculado también a las condiciones penitenciarias en el marco de los derechos humanos, desde ya, y por supuesto el compromiso del gobernador también en este tema, pero sobre todo el tema de comunicaciones, que es lo que permite que se mueva el dinero y se generen las operaciones, es importante que queden anuladas. Diputado, ¿quiere ver cómo piensa el ministro de Justicia, cómo pondera el tema de Rosario? Escúchenlo. Ahora estamos viajando un equipo entero en estos días, no digo el día a ver si me están esperando los tiros, pero en estos días, para allá nos vamos a instalar. Barona dice, no puedo ratificar cuando voy a Rosario porque ¿Está bien que diga eso? No, la verdad que le falta el respeto a las víctimas de la violencia, le falta el respeto a su propio rol, lo que tiene que... a veces pareciera que los actores del gobierno sienten que están gobernando en X, ¿no? En la tuitósfera. Todo el tiempo es para ver qué likes, para ver qué... Porque seguramente habrá mucha gente en las redes que aplaude que el ministro se haga el gracioso sobre las muertes y el sufrimiento de una ciudad. Esperemos que cuando llegue a Rosario, que se va a venir a instalar, esperemos que cuando llegue a Rosario, que es parte de Argentina, que es parte de su jurisdicción como ministro de Justicia, venga con más seriedad a implementar las políticas públicas que nuestra provincia necesita. Esteban, ¿cómo recibís la intención del propio gobierno de que las Fuerzas Armadas puedan tener una intervención más allá de la Ley de Seguridad Interior, es decir, modificando la Ley de Seguridad Interior, de combate en el territorio? Yo reitero lo que hablábamos antes acá, Pablo, me parece que no, las Fuerzas Armadas no han sido capacitadas para esto. Creo que si les consultás, porque lo hemos hablado permanentemente, sienten que no es su rol, prefieren estar en un rol de apoyo logístico. Y ojo que ese apoyo logístico es muy importante porque liberamos agentes que sí están preparados para la calle, relevándolos de tareas muchas veces administrativas o tareas que no tienen que ver con la prevención y persecución del delito. Obviamente, si viene la ley lo discutiremos. Me parece que la voz de los referentes de las Fuerzas Armadas es muy importante que esté presente en ese debate en el Congreso. Entiendo que están preparados para otra cosa y que ellos mismos son conscientes de esto. Aparte, también las Fuerzas Armadas vienen con un reclamo de una equiparación salarial que viene muy postergada, un descalce que se dio en el gobierno de Macri y que el gobierno de Alberto Fernández no terminó de empalmar y que Milei ha suspendido porque no hay plata. Así que creo que hay algunas otras tareas previas para trabajar y jerarquizar el rol de nuestras Fuerzas Armadas antes de plantearles que vayan a hacer guardia a alguna esquina en una ciudad. Te saco del tema del narcotráfico, de la inseguridad, para hablar del dengue, ¿no? Recién hablamos largo y tendido aquí con el equipo, con los muchachos, ¿no? De lo que fueron las declaraciones de Adorni, justo cuando están a punto de cumplirse 4 años del inicio de la pandemia COVID. ¿Qué van a hacer ustedes, los diputados? ¿Van a hacer algo con el tema del dengue o no? Mariano, 2 cosas antes y te cuento qué vamos a hacer. Primero, el cambio climático no es un eslogan. Ha generado un cambio en el propio clima de nuestro país. Del centro al norte estamos ya no en un clima oceánico, sino en un clima tropical. Eso genera temporadas más largas de calor y humedad, como la que estamos viviendo este año, condiciones espectaculares para que el bendito mosquito, que es el vector del dengue, se reproduzca y siga picando y contagiando. Porque aparte el mosquito pica a una persona infectada y a las 24 horas puede transmitir el virus a otra persona. Eso en primer lugar. En segundo lugar, eso nos lleva a no desconocer esta emergencia y esta epidemia del dengue como algo que llegó para quedarse. Vos hablas de la pandemia. ¿Te acordás que el ministro Ginés había dicho preocupémonos por el dengue y no por el coronavirus? Sí. Básicamente porque hace 4 años estábamos entrando a un pico de dengue que se interrumpió por el aislamiento vinculado al coronavirus. Y el anterior pico había sido hace 9 años. Por lo tanto, acá vamos a tener cada vez más seguido picos
de contagios de dengue y en zonas del país, que ya es endémico, a lo largo de todo el año. Por eso nosotros presentamos un proyecto concreto, que esperamos que se trate pronto, con 3 medidas. Una, las campañas de prevención. En estos 100 días de gobierno de Javier Milei, que yo considero no han sido 100 días para enamorarse, como decía el programa, sino 100 días para observar con detenimiento, no le conocemos ni la cara ni la voz al ministro de Salud. Tenemos un ministro de Salud que no habla. Y el Ministerio tampoco habla en campañas de prevención. Entonces es importante que el Ministerio de Salud de la Nación, ante una epidemia que está atacando del centro al norte a muchas provincias del país, hable y tenga campañas. Sí, hay un retiro del Estado muy pronunciado, porque aparte es el nuevo estilo que imprime Milei. Digo, ahora lo vamos a hablar con Gila Vilker, que ya está entrando aquí al estudio, para hablar de estos 100 días, ¿no? Pero incluso... Pero digo, ¿Milei ha retirado el Estado o retira el Estado de todos los lugares? Inclusive en el tema de la salud. Claro, pero por eso digo, incluso pensando en un Estado mínimo, hay 4 funciones básicas que el Estado no puede ver para otro lado. Salud, educación, justicia y seguridad. Son 4 funciones básicas. O sea, yo entiendo que Milei es anarquista. Pero sin embargo, pero es un nuevo tiempo. Es un nuevo tiempo, Esteban. La verdad es que nosotros lo venimos criticando desde el arranque del programa. Es decir, pusimos todo el tema de la pandemia, pusimos lo que dijo Adorni, pero la verdad es que es un nuevo tiempo el que estamos viviendo en Argentina. Por eso, digo, debe ser muy difícil para ustedes, que integran el Poder Legislativo y que tienen distintas ideologías, y frente a un gobierno que no se sienta a negociar, donde no se sienta a establecer los más mínimos consensos, debe ser difícil. La verdad es que no sé cuál es la salida. ¿Cómo están? No, la salida es con el cumplimiento de la Constitución y que cada poder cumpla su rol. Pero digo, ¿cómo están ahora, por ejemplo, ley ómnibus? ¿No? Ley ómnibus. O el DNU. Sí. Digo, ¿qué van a hacer los diputados con el DNU? Bueno, el DNU, yo entiendo por lo que hablo con mis colegas, que hay una voluntad mayoritaria de votar en función de lo que votó el Senado. Sin embargo, tu jefe político estuvo el otro día con Francos, ¿o no? Sí, claro, el diálogo, por supuesto, es ¿No estuvo Pichetto hace 2 días? ¿Un día y medio? El jefe del bloque, no sé si es el jefe político. Bueno, pero es el jefe del bloque. No, pero el presidente del bloque. Sí, participaron en una delegación donde se conversó no del DNU, sino de la ley ómnibus, que va a llegar la segunda quincena de abril al Congreso, después de algunos retoques, una ley que está muy recortada y que entiendo tiene condiciones para que algunos diputados y diputadas que no la votaron en su momento puedan votarla. No es el caso de Mónica y mío, que estamos todavía no hemos visto el texto definitivo, pero por lo que vemos, como va en el mismo sentido, aunque más acotado, votaríamos nuevamente en contra, pero hay otros diputados y diputadas que tal vez pueden acompañar en esta ocasión. Estuvo Margarita en esa mesa. Estuvo Margarita Stolbizer, estuvo Pichetto. Ahora, el Congreso, acá lo que no nos puede pasar es que terminemos en un gobierno autocrático donde Milei hace y deshace. Cuando el presidente la semana pasada dice la agenda inconsulta de otro poder, es la división de poderes, es la independencia del Poder Legislativo, no es una agenda inconsulta. El 1 de marzo, básicamente, el presidente se llevó todos los flashes, obviamente, porque era su discurso de apertura de sesiones. Pero el hecho institucional más importante, Mariano, del 1 de marzo, es que el Congreso recuperó su iniciativa parlamentaria. Está bien. Al iniciar el periodo... ¿No considerás que el país necesita reformas? Totalmente. Discutámoslas en el Congreso. Nosotros no decimos no a las reformas, al contrario, estamos presentando incluso porque digo, hay un 57% de la gente que votó el cambio y hay todavía un rango de tolerancia, que yo hacía una analogía con la pandemia. Digo, si nos bancamos la pandemia, por eso hay mucha gente que tiene la tolerancia que tiene al ajuste, ¿no? Hay un 57% de gente que lo votó a Milei, pero conociendo su temperamento, votó a un Congreso que lo controle. Y la verdad es que así como la gente todavía le tiene tolerancia a Milei, también se respiró una bocanada de aire fresco cuando la ley ómnibus cayó en su momento por la forma en que el gobierno quería tratar esa ley y cuando el jueves pasado el Senado rechazó el DNU. Porque la sociedad argentina, Mariano, que quiere un cambio y que apoyó y que sigue apoyando, entiendo yo, en buena medida a Javier Milei, también entiende que ese cambio tiene que ir de la mano de poderes que se puedan controlar, porque si no le damos el poder pleno a una persona, y no es la democracia eso, ni es la república. Bueno, pero el peronismo nos acostumbró a eso, ¿no?
Bueno, no sé, Mucho tiempo tuvo la hegemonía de poder en Puede ser, puede ser. Y tendrá que hacerse cargo del peronismo de esos errores. Diputado y senador es una escribanía. Bueno, no. Con todo el respeto que merecen los notarios, porque es lo más, la fe pública. No es nuestra idea. Pero se hablaba de que era una escribanía. No es nuestra idea y nunca fuimos funcionales a eso. Y de hecho, creo que la situación que tiene Javier Milei en el Congreso, de 7 senadores y 39 diputados, abre la puerta a que haya una democracia mucho más dialogada. Que Milei quiso llevarse puesta con la ley ómnibus y el DNU y ahora está encontrando los propios límites del sistema. Última pregunta. ¿Cómo te imaginas la dinámica ahora? Yo entiendo, Mariano, que en las últimas horas hay una decisión por parte del gobierno de parar un poco la pelota en Congreso y llevar a la discusión aquellas cosas que creen que pueden ganar. Pero eventualmente, si fuera la discusión por el DNU, ¿hacemos coalición federal? ¿Votaría, a tu criterio, por lo que conoces el bloque, mayoritariamente en contra o mayoritariamente a favor? Porque para mí en ese bloque se define si la suerte del DNU 70 si va a diputado. Yo creo que hay una mayoría contraria al DNU. Pero rechazo. Sí, sí. Pero también quiero decir que hoy, si bien entiendo que en la Cámara también percibo una mayoría leve a favor de derogar o de rechazar el DNU, también voy a decir que hoy no están las condiciones para el quórum de esa sesión. O sea, lo que logró el Senado hoy en diputados todavía no es posible porque hay un compás de espera en función del diálogo que tienen los gobernadores con el presidente, ¿no? Y eso hace que algunos diputados y diputadas que incluso votarían en contra del DNU decidan esperar y no dar todavía el quórum para esa sesión. Diputado, gracias. Gracias a vos, Mariano. Gracias. Ya llega Gila Vilker para contarnos el pulso de la gente. ¿Hay tolerancia todavía en el gobierno de Milei? ¿Hay tolerancia en las medidas de ajuste? Bueno, tiene mucho esto que ver con la pandemia. Lo hablamos en un ratito con Gila, que ya llegó aquí al estudio 3 de A24. El desastre de Haití. La violencia en Haití escala minuto a minuto, con pandillas saqueando comercios y dejando muertos por decenas en las calles de Puerto Príncipe. Solo en Pétionville, hoy fueron encontrados al menos 12 cuerpos. El pueblo haitiano trata de resguardarse como puede. Se desplazan a refugios seguros o se confinan en sus casas, como Oscar López, quien vive en Haití desde hace 23 años. La situación que estamos viviendo actualmente yo pienso que es la peor que he vivido en todo el tiempo que llevo viviendo en Haití. Miriam Sinotti es misionera y pudo salir a bordo de un vuelo charter hacia Estados Unidos, desde una ciudad remota donde estuvo atrapada por 3 semanas cuando anunciaron el cierre del aeropuerto. It was a little frightening. I've been going to Haiti since 2010. And we've heard gunshots. We've been there when roads were blocked. We've been there for all this stuff. But we had a job to do. En las últimas horas, el gobierno de Estados Unidos organizó el transporte para más de 30 estadounidenses que llegaron al Aeropuerto Internacional de Miami, pero la evacuación apenas empieza. Tenemos que actuar con más fuerza, tenemos que restaurar este orden en Haití, porque si no restauramos orden en Haití. Hoy el congresista republicano Corey Mills, veterano de guerra, publicó en su cuenta X un video donde anunció que su equipo rescató exitosamente a 3 estadounidenses. Ante el desorden imperante, el gobierno de Estados Unidos le ha pedido a sus ciudadanos que abandonen el país. Según el Departamento de Estado, al menos 1,000 de ellos han solicitado su rescate. Mientras tanto, autoridades haitianas han declarado estado de sitio en el país. Estas imágenes del fin de semana muestran a inmigrantes haitianos al parecer deportados desde República Dominicana a su país de origen, que hoy atraviesa una crisis política y humanitaria. Bueno, a ver, con el profesor Rosales vamos a entrar en el conflicto de Haití. ¿Por qué Haití un país es inmanejable? Un país olvidado por la humanidad. Es tal vez, mira, se lo considera el país más pobre del hemisferio occidental. ¿Qué significa esto? Significa que si vos considerás al mundo dividido en hemisferios, del mundo occidental es el más pobre. Es decir, compite con países africanos. Está en América Latina, pero tiene indicadores, problemas propios de los países más pobres y abandonados del África subsahariana. Pero no tiene el turismo, no tiene el turismo del Caribe. Prácticamente no lo tiene. Mira, Haití es una rareza de la historia. Era la colonia más rica de Francia, fuera de Francia. Ahí tenemos la mitad de la isla. Este es el límite con la República Dominicana. Comparten la misma isla. Dominicana, que es eminentemente turística, visitada por el mundo. Y está creciendo y le va bastante bien. ¿Y qué pasa? Y es otra realidad. Bueno,
de ser la colonia más rica de Francia, la ex colonia, exportadora de azúcar con un volumen impresionante, era el país más rico del Caribe. Ajá. De todas las colonias que había, colonias europeas, colonias inglesas y francesas, Haití era el más rico. En 1804 se transforma en el segundo país que logra independizarse de una potencia europea. El primero es Estados Unidos, el segundo es Haití. 1804, pensá que nosotros... Antes de mayo. Antes de mayo de 1810, Claro. antes del 16 Antes de nuestro. mayo. ¿Y eso qué fue? ¿Fue letal para ellos? Fue la Revolución Francesa. Ajá. Como Hubo revolución en Francia, no había rey en Francia, los haitianos aprovechan, se rebelan contra los franceses. Esta es la isla de la Española, dividida, sí. República Dominicana, Haití. Ahí tenemos Cuba, Jamaica, Puerto Rico, Sudamérica. Ahora, los haitianos, Revolución Francesa de por medio, se rebelan y los echan a patadas a los franceses. Ajá. Y se transforman en el primer país de mayoría negra independiente. Claro. Básicamente gobernado por quienes eran hasta ese entonces los esclavos. Los esclavos dirigidos por los franceses. Ahora, se transformó a partir de ahí en dictaduras, gobiernos autoritarios, siempre tuvo inconveniente. Por un tiempo fue poderoso el Haití independiente, dominó toda la isla, conquistó la República Dominicana, país de ex colonia española. De hecho, los dominicanos son hermanos nuestros en cuanto a cultura. Esos son los lugares donde llegó Colón. Exactamente. Bueno, Colón llegó... En 1592 es donde llegó Colón. Colón llegó a las Bahamas, muy cerquita de acá. Y a la Española. Y después a la Española. Claro. Y después fue gobernador. Claro, exacto. Desde Santo Domingo. Claro. Y de hecho, en Santo Domingo hay una de las dos tumbas de Colón. ¿Sabés que hay dos tumbas de Colón? Hay dos tumbas, tenés razón. Hay una competencia de si Colón está enterrado en la República Dominicana o en Sevilla, en España. Sevilla. Contame por qué los cadáveres en Haití hoy. Bueno, ¿qué pasó en Haití en los últimos tiempos? ¿Por qué es noticia ahora? En el año 2021, hay un magnicidio. Es decir, matan al presidente. Acribillan a balazos al presidente. ¿Quiénes? Bandas organizadas. Cuidado, cuidado. Tipo maras. Tipo maras, exactamente. Tipo lo que pasó en Ecuador, pero con mucho más virulencia. Y en El Salvador. Y en El Salvador. Bueno, matan al presidente y empieza un caos político, descontrol, anarquía. Haití en este momento vive en anarquía, gobernado, dividido por señores de la guerra el país y controlado básicamente por patotas, por pandillas, por... ¿Vos cómo le decís pandillas? Le decís gavillas. Gavillas. Gavillas, vos le decís gavillas. Eso es muy cordobés, no sé. No, bueno, puede ser, sí. Puede ser. Bueno, está dividido el territorio así y hay una guerra de todos contra todos. Prácticamente no hay gobierno, no hay ningún tipo de control. ¿Qué está pasando o cómo se percibe desde la comunidad internacional que puede devenir esto? Hay muertos en las calles a diario. Últimamente 12 muertos en lugares acomodados de Puerto Príncipe, en Petronville, que es la zona, como yo te diría, Recoleta o San Isidro, un lugar caro de Puerto Príncipe. De lo poco que debe quedar en pie, porque te acordás el terremoto que devastó el país, ¿no? Bueno. Lo que fue el terremoto, no quedó nada en pie. No quedó nada en pie. Terremotos, huracanes, siempre hay tragedias en y aparte también muchísima participación de los cascos azules. Muchísima participación. ¿No? De la ONU. Gran participación de soldados argentinos y soldados chilenos. Exacto, exacto. Tanto hay mucho prestigio de lo argentino y lo chileno entre la población de Haití porque hubo un buen recuerdo de los cascos azules. Pero, ¿qué está pensando el mundo respecto a Haití? En los Estados Unidos hay una idea de una intervención internacional. Ajá. Los Estados Unidos está propiciando esto a través de las Naciones Unidas y ya hay países africanos, como Kenia, que ofrecen su policía para hacerse cargo de las calles de Haití. La policía de Kenia, en África, por una cuestión etaria. Sí, étnica, para evitar inconvenientes, porque si traes policías del resto de América Latina, tenés el inconveniente del idioma, de la raza. Ahora, hay un tema que yo no sé si es serio o no, científico o no, pero que es importante. ¿Sabes lo que te dicen los haitianos?
¿Cuál es el problema de Haití? La magia negra. Sí, la macumba. El vudú. Ajá. Y no amado. No me refiero a amado vudú. Me refiero está bien, el vudú B-O-D-O-O. Mucha magia negra. Mucha magia negra. Cuando los haitianos quedan sueltos de Francia, prolifera, son descendientes de africanos, casi todos. Bueno, viene mucho de eso, ¿no? De ritos africanos. Ritos africanos. De hecho, en Brasil también los tenés. Bueno, y proliferan. En este momento, según lo que me contaban algunos haitianos, la mitad de la población está maldiciendo a la otra mitad, los tiene bajo alguna operación claro, bueno, pero tiene que ver, de vudú. Tiene que ver porque quedaron también muy lejos de lo que fue la evangelización católica de los españoles. Bueno, es decir, pero... Como los españoles prácticamente acá no llegaron a esa parte, no hubo evangelización. Bueno, pero estuvieron los franceses. Está bien, pero después fueron expulsados en un momento en que acá... Muy pronto. A ver... Bueno, esto es vudú. Entre el 1800 y el 1810, donde fue la gran evangelización. Dicen los que saben Dicen los que saben, estos son... ¿Es que nuestro productor ejecutivo no? Dicen los que saben que la magia negra haitiana es de las más poderosas de la Tierra. ¿En serio? Y entonces, son 10, 11 millones de personas en un territorio similar al de la provincia de Tucumán, muy chiquito. Allí viven 11 millones. 11 millones de personas que están todo el tiempo, le dedican muchísimo tiempo los unos a hacerse operaciones esotéricas contra los otros, en diferentes grupos, familias, dentro de las familias. Dicen que hay muchísima energía muy compleja en ese país. Uno puede decir, esto es una explicación esotérica, que no tiene un trasfondo en realidad, pero los haitianos creen que gran parte de sus problemas están allí. Que tendrían que tratar de lograr salir de eso, de canalizar sus energías más, más positivamente. Bueno, muy interesante, profesor. La verdad que nos ha dado una lección, ¿no? de política internacional impresionante. Bueno, vamos a sentarnos. Yo le mostré... ya llegó Gila Vilker, ya está aquí, ya estoy, Gila, con Yo vos. le pasé a los chicos de producción para... Sí, tenemos una nota de último momento. Sí, pero para hablar sobre vudú, hay otro vudú también en Haití, o había otro vudú en Haití, claro. ¿Sí? ¿Otro vudú? Claro. Porque ustedes saben que hay un hospital Néstor Kirchner en Haití. Nah. Mira si va a haber un hospital Néstor Kirchner en Haití. Pero mira, ¿no me crees? No te creo. Tienen las fotos. A ver si lo ponemos en 2013 se inauguró. No, esperá porque tiene su tiempo el control. Mirá. Ah, mira. A verlo. Mira, ahí estuvo. Acá tenés otro vudú. Ahí está. En Haití. Mira, vamos al móvil. Me está llamando el móvil desde Barrio Norte. ¿Quién está? ¿Ale Pueblas? ¿Quién está en el móvil? Gonzalo Sorbo. Hola, Gonzalo. Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches, Mariano. Buenas noches a todos en el piso. Sí, estamos en Barrio Norte, en Arenales, al 2800, porque hace unos momentos veníamos hablando durante toda la tarde sobre la tormenta. Bueno, la tormenta también llegó a Capital Federal hace aproximadamente 45 minutos, una hora. Tuvimos un chaparrón bastante fuerte que en este caso, Arenales al 2800, Mariano, terminó con la vida de una persona. ¿Qué fue lo que sucedió? Una mujer de, todavía no se sabe la edad exactamente, entre 60 y 70 años, que estaba por subirse a ese vehículo que estamos viendo en este momento, cuando una baranda del último piso del edificio que estamos viendo atrás se cayó sobre el auto y también sobre ella y lamentablemente terminó con su vida. Qué bárbaro, qué triste. Mirá, ahí estamos viendo, qué triste, viendo el edificio. Sí. Qué triste. A ver, piso, con la tormenta, una baranda se cayó encima de ella y también del auto. A ver, yo te digo una cosa, mirá que hemos visto catástrofes, pero que se da una protección de un balcón, yo no lo había escuchado nunca. No. Qué complejo. No, la verdad es que... Mirá, a ver, no era, Mariano, sí. No era la protección de un balcón, sino que en el último piso estaban refaccionando y esa baranda que tal vez estaban realizando, o por lo menos estaban trabajando entre el balcón y la terraza del último piso del edificio gris que vemos por detrás del auto, se cayó con la tormenta. También en el suelo se ve, ¿no, Diego? A ver si se puede ver, sí. En el suelo mirá, ahí vas a ver todo lo que se cayó del balcón que estaba en refacción, Mariano.
Ajá. Lamentablemente uno de esos caños, una de esas barandas cayó encima de esta mujer, que todavía no se sabe con exactitud la edad, entre 60 y 70 años, cuando se estaba subiendo al vehículo. Cae sobre el baúl, también cae sobre su cuerpo, sobre su cabeza, y termina con la vida. Mariano, ¿en qué calles era? Arenales al 2800, ¿no? Esto es pleno Barrio Norte. Sí. Es cerca de la zona Alto Palermo, Arenales, al 2800. Sí. Debe ser Arenales y Billinghurst, o Arenales y Sánchez Bustamante, ¿no? ¿O es más cercano a Pueyrredón? Sí, La Prida. Llegando a La Prida. Y La Prida, es ahí muy cerca de Pueyrredón. Muy cerca de Pueyrredón. La verdad que desafortunada esta mujer. Pero digo, también la desaprensión de la gente que deja esas barandas sin ninguna protección, sabiendo que venía un temporal, digo, ¿no? Me parece que hay que tener en cuenta esto, sin ningún tipo de arnés protector o de seguridad. Muchas personas tomaron recaudos al respecto. Sin embargo, te digo, en el momento que veníamos aquí a este destino, nos llegaban mensajes a la producción, a mí, de diferentes destrozos sobre la capital, un árbol en Caballito que también cayó encima de 2 o 3 vehículos. También por Palermo sucedió algo similar. Bueno, en este caso, lamentablemente, una baranda termina con la vida de una persona. Y fue, te digo, un chaparrón, una tormenta que duró no más de 1 hora, o por lo menos en la zona donde estábamos nosotros, aquí por Barrio Norte, Barrio Parque, perdón, Palermo, etcétera. Bueno, a ver, es la primera víctima fatal de este temporal que se está batiendo sobre esta zona, ¿no? Insistimos con esta información de último momento. Es una mujer que muere allí, como lo está relatando Gonzalo Sorbo, desde Barrio Norte. Arenales al 2800, cayó una suerte de arnés que estaba en una terraza, aparentemente en construcción, y termina con la vida de esta mujer que se estaba subiendo Mariano, a un auto. Vení, Diego. A ver, perdón, Mariano. Sí. Porque hay una Gonzalo. persona que estaba justo en este momento. Vení, Diego. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Otto. Yo estaba justo en el departamento jugando a la PlayStation y empecé a ver que se venía la tormenta. Mi novia estaba en el gimnasio acá, 3 cuadras por esta para arriba, digamos. La llamé y le dije, venite ya para acá. Y me dijo, no, pero estoy acá adentro, venite ya, que empecé a ver cómo se volaban las macetas, entré las cosas del balcón. Y cuando estaba llegando empezó a llamar, llorando así como desesperada, bajé. Dice que se acercó hasta donde estaba la señora, pobre, y nada, tenía los sesos, estaba... Tu novia ahora... El impacto, está temblando todavía. Sí, tu novia, que me imagino que está impactada con el hecho. Bueno, gracias por el testimonio. Una persona que viendo lo que sucedía, y fíjate lo que decías vos recién, Mariano, el tema de los recaudos que alguno tomaba, esta persona en este caso, sacando las cosas del balcón, justamente para que no se caiga nada. Lamentablemente en la vereda de enfrente sucede. Yo imagino el impacto, Gonzalo, ahí, imagino el impacto. A ver, busquemos más repercusiones, porque la verdad que te pase esto en pleno... A ver, esto me hace acordar, mira, el incidente hacía en el marco de una lluvia que recuerdo en la zona de Tribunales cuando se cayó una marquesina arriba de un muchacho. No sé si ustedes recuerdan, hace algunos años, también en el marco de un temporal. Digo, se cayó directamente una marquesina en el marco de una fuerte tormenta, pero que muera alguien en pleno centro de Buenos Aires por el temporal, realmente no estamos acostumbrados, no es una cuestión normal. Frente a estos eventos climatológicos, que realmente son una novedad y no tanto, ¿cómo tiene que revisarse el funcionamiento de una ciudad? Todo. Que no está preparada para eso? Claro. A ver, vos en el campo podés morir electrocutado por un rayo, estás justo abriendo la tranquera, se vuela un silo, te pega. Digo, en el campo es habitual que en el marco de un temporal, desgraciadamente, muera la gente. Pero una ciudad como esta, resguardada, enorme, demográficamente colapsada como esta, la verdad que es raro que esto pase. El tema es que con tanta crisis económica se está bien mantenida. Exacto, uno debería pensar que en ese marco de esas ciudades debería ser más común de lo que es, porque no hay mantenimiento, porque las calles se inundan, porque faltan un montón de cosas. Bueno, a ver, no se inunda como antes la calle. Eso, pero acá en Capital. Casi no tenemos anegamiento. Esto es un problema particular de ese consorcio. Claro, y hay que ver los recortes en los consorcios, en todos lados. Lo contaba cómo se está manteniendo. Estaban haciendo una refacción. Hay que ver cómo resguardaron ese material, qué medidas de seguridad tomaron para evitar que pase algo, porque sabía en todos lados que hoy iba a haber un temporal muy fuerte. Gonzalo, fíjate si no está realmente oxidado, como para que si se ha quebrado el material. A ver, ¿podés acercarte? ¿Podés entrar ahí en la... Sí, en la cinta? vamos...
Sí, mira, no, ahora justo pusieron la faja en este momento porque todavía el cuerpo se encuentra en este lugar, está trabajando policía de la ciudad, también bomberos de la ciudad, están esperando que llegue personal de criminalística. Sin embargo, lo que puedo observar de este lugar, y me imagino ahí Diego está haciendo zoom, en el sector de las barandas, sí, hay muchas que están oxidadas. El auto del otro lado, hicimos imágenes cuando llegamos al destino, está totalmente destruido, es decir, los asientos de atrás más el baúl está completamente destruido el vehículo y lamentablemente en la carpa roja con el cartel de policía de la ciudad está el cuerpo de esta señora que te repito, Mariano, todavía no se sabe el nombre, no se sabe la edad porque los familiares o por lo menos no se pudo identificar a la persona. Aproximadamente entre 60 y 70 años tiene esta señora. Puedo ver que en el vehículo hay un cartel que aparentemente el auto era manejado por una persona con discapacidad, si no me equivoco. Por lo que puedo ver desde este lugar, pero estaba justo subiéndose al auto cuando empezó la tormenta. Muy mala suerte. Mirá, Gonza, vos sos muy joven. Yo recuerdo dos episodios en Capital. El primero con este señor de apellido Galimberti, que murió abajo de una marquesina en tribunales. A ver, mirá, era esta persona que estaba allí y se cae, mirá, 2012, hace ya 12 años. Yo me acuerdo cuando lo cubrimos, ¿no? Tenía 33 años, estaba ahí en la zona de tribunales. Esto pasó en el medio de un temporal. Y lo otro que recuerdo, el muchacho que fue succionado por la boca de tormenta en Figueroa Alcorta y Austria. ¿Se acuerdan? Digo, Austria y Libertador, cerca del Automóvil Club. 3 episodios, digo, el tercero, el de hoy, de siniestros con muerte que ocurren en el centro de Buenos Aires. Pocas veces hemos visto una situación así. Ramas caídas muy pesadas, ahí tenés otro control para hacer. Sí, por supuesto. Los eventos climatológicos van a ser tan violentos como los que vienen ocurriendo. Por supuesto. Sí, exactamente. Todo lo que hay en los balcones, macetas, mobiliario. Pero digo, insisto, a ver, se le viene un problema a este consorcio. Ojo con este consorcio, pues se le viene un problema civil y atención que no sea penal, si no hubo algún tipo de negligencia de los que dejaron esa baranda allí. Ojo con esto. Fíjate vos, digo, otro tema a tener en cuenta. Cuidado con estas tormentas súper con vientos realmente de más de 150 kilómetros por hora que vienen azotando. O sea, hay que entender que llegaron para Exacto. Cuidado con esta cuestión, Ojo el consorcio. Miren, una mujer, Gonza, ¿sabemos la edad de la mujer muerta allí en Barrio Norte? Por lo que me dijo el subcomisario a cargo en este momento, tiene entre 60 y 70 años. Primero teníamos información de que era una señora de 80. Lo cierto es que el subcomisario me dijo, por lo que pude observar, no parecía de 80, sí entre 60, 70, 75 tal vez. Lo cierto es que todavía, Mariano, no hay información al 100% de esta persona porque no se acercó ningún familiar, no pudieron identificarla todavía. De hecho, te repito, está trabajando Policía de la Ciudad, está trabajando Bomberos de la Ciudad y están esperando que llegue criminalística aquí a Arenales al 2800 porque el cuerpo se encuentra dentro de la carpa roja, al lado del vehículo, al lado del auto. Qué lamentable. Y quiero mostrar otra cosa, porque terminó, es un hecho lamentable, lo decís vos, lo decíamos también al principio del móvil. Pero cuando caen estas cosas, estas barandas, estos caños, porque yo te decía barandas, pero hay caños y también hay piedras. Me imagino que la tormenta arrasó en este sector con todo y estamos a aproximadamente 30 metros de la puerta del edificio. Y las piedras llegan hasta casi la esquina de la Prida. Mira, acá hay una, tenés un caño también aquí al lado nuestro. Todo eso que se ve ahí es todo lo que cayó, por lo que pude observar, del 9º piso, por lo menos del último, donde estaba el balcón en refacción. Empecé a contar y ver, viste, las rejas de cada balcón. Claro. Y la última se nota que faltan todas las barandas, o por lo menos todas las rejas, y da a entender este tipo de arreglo que se estaba realizando. Es bastante nuevo. Claro. Ahí estamos viendo, Gonza, mientras vos relatás el edificio donde ocurrió esta tragedia. Bastante Insistimos, nuevo. Arenales al 2800, un edificio bastante nuevo. No, por lo menos de 30 años, ¿será? Sí, claro. 30 años, una torre, y evidentemente se ha volado esta suerte de balcón o de reja que termina impactando en la mujer, ¿no? Es una de esas protecciones que tienen los balcones. Exactamente. La reja protectora. Para los chicos. A ver, que muchos la ponen con precintos. Digo, no las atornillan. Ojo con esto, y cuando te la embolsa el viento,
Chau. Esta debería estar... ¿Entendés? Y bueno, hoy no son los vientos de hace 20 años. Bueno, Gonzalo, completísimo el relato. Estamos muy apesadumbrados por esto. Primera víctima fatal en medio de este temporal. Gracias, Gonzalo. A ustedes, aquí estamos para cualquier información. Bárbaro, que nos volvemos a comunicar. Bueno, estamos al borde de las 22:30, ya llegó Gila Vilker para charlar con nosotros, consultora política. ¿Cómo te va, Gila? ¿Cómo andás, bienvenida. Mariano? ¿Todo en orden? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. ¿Por qué vos ves un grado de tolerancia frente a las políticas de Milei a 100 días de haber asumido? Bueno, efectivamente, lo primero es hay tolerancia. Hay tolerancia. No solo tolerancia, hay expectativa, hay esperanza. Es un segmento importante de la sociedad que, aún pasándola mal, te dice, pero bueno, hay que aguantar la parada. ¿No? Digamos, esto está bastante presente en el discurso, sobre todo del segmento que lo acompañó con su voto, porque vos hoy tenés una escena de un país partido. Y te diría partido en partes iguales. ¿No? Digamos, el presidente tiene una aprobación hoy de 50 puntos y tenés un segmento también de rechazo con, yo te diría, con un acompañamiento intenso y también un rechazo intenso. ¿No? Digamos, un poco te diría como el fenómeno Cristina. ¿Te acuerdas que con el fenómeno Cristina vos tenías como adhesión fervorosa y también rechazo hiperintenso? Odios y amores. Odios y amores, ¿no? Digamos, como una especie de estar a flor de piel. Te voy a decir que hay algo ahí que es que el ajuste está, no sabes los relatos que hay sobre nuestras investigaciones, sobre el modo en que se ajusta el cinturón. Y te diría que en general hay tolerancia cuando se trata de, bueno, de ajustar esto, ajustar compra de ropa, ajustar salidas, ajustar, digo, la gente por ahí está dispuesta a cambiar de marcas, ir a segundas marcas, ir a cambiar por ahí la dieta alimentaria. Pero hay algo que empieza a pasar con las familias, sobre todo que tienen chicos, que es que cuando el ajuste llega a los chicos, ahí se complica. Ahí empieza a aparecer algo de ay, ¿viste? Sí, por supuesto, hace ruido. Gila, vos pensás, abonás la hipótesis mía de que al haber vivido la pandemia, como lo vivimos como sociedad, encerrados, muchas actividades prácticamente a cero, que se han tenido que resetear, ¿por eso el argentino es resiliente en un punto? Mira, ahí, por lo menos en las narrativas hay algo, o sea, empezaron a aparecer distintas cosas en el discurso social, en el modo en que nos entendemos los argentinos. Lo primero es, durante muchos años la Argentina tuvo un discurso centrado en la idea del ave fénix. Volvemos a renacer. Renacer. Salir de las cenizas. Exactamente. ¿No? La Argentina siempre tuvo crisis y, bueno, se puede salir. Eso desapareció. O sea que yo te diría que Milei es resultado de un clima de profundo pesimismo, de profundo enojo, de gran dificultad para imaginar un futuro distinto. Pero al mismo tiempo tenés un fenómeno de, vos recién hablabas antes con el diputado y decías, usabas la palabra hegemonía. Yo te diría, hay como una necesidad de encontrar o una necesidad de una parte importante de la sociedad de alcanzar una nueva hegemonía, de entrar en un nuevo ciclo, un ciclo de cambio, no el cambio por sí mismo, no el cambio hoy para volver a cambiar mañana, sino un cambio para encontrar un nuevo orden, una nueva estabilidad. Y lo que pasa es que de las crisis, los grandes países han salido con pactos. Absolutamente, con acuerdo social. Bueno, con pactos de unidad. Y vos acá ves todo lo contrario, ves revancha, ves una nueva cultura de comunicación, ves hasta una confrontación y una nueva grieta. Bueno, esto que yo te digo del país partido, o sea, yo creo que esto forma parte de la nueva escena. O sea, pero es un país partido realmente en partes iguales, hiperintensas, y donde vos tampoco ves una voluntad de construir, de tejer, yo te diría de aplacar. Más bien ves virulencia, ¿no? El mundo digital es un perfecto caso donde vos ves esa virulencia, esa forma comunicativa que tiende a establecer de vuelta una dinámica de grieta. Gila, perdón Mariano, ¿es transversal esto? ¿Cómo estás, Gila, primero? ¿Cómo andás, Rosario? Bien. ¿Es transversal esto? Porque el voto de Milei sorprendió por la transversalidad, digamos. Todos pensábamos que iba a ser muy concentrado en ciertos sectores, pero fue bastante más transversal de lo que parecía. No. ¿Este respaldo cómo es? Mira, yo te diría que hoy el acompañamiento sigue un poco la dinámica del voto. Se concentra principalmente en jóvenes, o sea, por supuesto, un fenómeno masivo como el de Milei, un fenómeno masivo como digo, un presidente que tiene la mitad de la población a favor, es un presidente que por supuesto no se puede decir es de nicho, claro. Pero sí hay nichos donde es
favorito fuertemente. Esos nichos son los jóvenes, sobre todo los jóvenes varones, son los sectores de educación intermedia, pero también los sectores de educación baja. Te diría que los segmentos universitarios hoy son los que empiezan a tener un poquito más de reparos, o sea, los segmentos con mayor nivel educativo. También ves que los que empiezan a tener un poquito, que acompañan al presidente y empiezan a tener reparos son también los adultos y no los jóvenes. O sea que vos ves ahí como... Y distribución geográfica, No, Mendoza, Córdoba, impresionante. Yo te diría, es un fenómeno del interior. Lo ha sido en el voto y lo sigue siendo en el acompañamiento. Yo te diría, es más un fenómeno del interior más que del AMBA. Bueno, de hecho lo venimos contando acá, ¿no? Cuando cada uno de nosotros viaja por el interior, vos ves todavía ese grado de cuota o de tolerancia que tiene la gente, ¿no? La gente dice, a ver, me aumentaron los alimentos, porque en el interior el impacto más grande son los alimentos, si querés, ¿no? Sí, la guita rinde distinto en el interior. La plata rinde distinto, tenés el campo, tenés la industrialización de la metalmecánica y demás. Hay parate, pero lo bancamos porque todo lo que sobrevino en 40 años fueron mal manejos de la plata del Estado. Y ahí le echan la culpa al peronismo. Ahora, Sheila... ¿No? Eso sí, y también otra idea que también hoy está circulando fuerte es la idea de siempre estuvimos mal. Claro. Podemos aguantar porque siempre estuvimos mal, ¿no? Digamos que yo te diría, es como una naturalización una naturalización de una escena de dificultad. Esa historia de que qué derecho, cuando te dicen vas a perder derecho, qué derecho si nunca tuvimos derechos. Sí, eso en algunos segmentos, no pasa en todos los segmentos, pero sí, por supuesto. Y sí una lectura, yo te diría ahí, yo diría como una historia donde todo el pasado entra en una misma bolsa, ¿no? Entonces, ese no a lo conocido, yo creo que hoy es parte de los activos de Milei, que yo creo que, bueno, el propio presidente creo que está sorprendido por mantener el acompañamiento en el medio del ajuste feroz. ¿Y en el AMBA cuál es la mirada que hay sobre el gobierno de Milei? ¿Qué números tiene de apoyo o de rechazo? Teniendo en cuenta que es el lugar más poblado geográficamente y que siempre tiene la mayor tensión política que repercute en el país. Sí, está por debajo de 50. En torno a los 45 puntos, en el interior tenés casi 10 puntos de diferencia. O sea, el AMBA es efectivamente más reactivo al oficialismo de lo que es el interior, que es donde tiene la adhesión más intensa. O sea, en el AMBA tiene más imagen negativa que positiva. Sí. El AMBA es al revés que el interior, efectivamente. O sea, ese país partido que uno presenta como fenómeno global, en realidad cuando lo empezás a diseccionar y ver por segmentos, vos ves que el AMBA es un territorio, digamos, donde el presidente tiene más dificultades, ¿no? Digamos, donde... Ahora, ¿no pasa lo mismo en los conurbanos de otras ciudades del interior? Está muy buena la pregunta. Me parece, no lo sé. Tendría que hacer como un análisis comparado de grandes ciudades del interior. Pero yo te diría que lo que empuja la adhesión en general, a priori, lo que te tendría que decir es te lo empujan las ciudades del interior. Ahora, Sheila, para entender bien, porque hay una tensión entre el ajuste en el deterioro de la vida cotidiana de la gente y la narrativa que sigue acompañando, por lo que contás. ¿Cuál es el indicador para vos más importante de quiebre de ese proceso? Y ese indicador, que vos nos digas cuál es el que primero observás, que puede ser más determinante, ¿dónde arrancó y dónde está ahora? Para ver la evolución del propio Milei. Mira, hay algo, viste, los estudios cualitativos son interesantes porque te permiten entender cómo se justifica, ¿no? Digamos, cómo una persona que está pasando una dificultad y que ve que en este tiempo ha perdido poder adquisitivo, que la cosa se vuelve más difícil, que tuvo que ajustar medicamentos, que tuvo que cambiar dieta, que tiene que decirle no a sus hijos. Digo, ¿por qué sigue acompañando, no? Creo que es una de las principales preguntas. Lo que nosotros encontramos ahí en la dinámica cual es que hay 2 o 3 argumentos, te diría uno de orden vertical, en el sentido de que miran para arriba y dicen, ¿me están ajustando? Sí, pero también ajustan a la política. Entonces es un poquito los jubilados, pero un poquito el INADI, un poquito los jubilados, pero un poquito el Inca. Los gestos de Milei que hacen, que van a cuentagotas publicando el gobierno, que sirven para que la gente tolere el ajuste. Y que lo vuelve digerible, ¿no? Digamos, si aparece ahí un poco la idea de, bueno, los jubilados siempre los trataron mal, por lo menos
ajusta esto. también contra la política. Y después, eso en términos verticales, ¿no? Mirando para arriba. Después mirando al vecino, horizontal. Mirás al vecino y decís, y hay otros que la están pasando peor. O el ajuste, el otro lo vive peor. Nosotros más o menos estamos un poquito mejor. Entonces, hay como una cosa de, en lugar de preguntarse si el jardín del vecino es más verde que el nuestro, hay como una cosa de mirar, bueno, el jardín del vecino es un poco más árido que el mío. Menos mal, respiro un poco tranquilo. ¿No? Digamos, y eso está presente. Muy interesante, Gila. ¿Ves el luz en el horizonte vos? Mira, es una situación muy difícil para la Argentina. Creo que los problemas políticos, yo te diría la tensión política, vos recién hablaste de acuerdo, el problema para tejer, o sea, la base de todos los problemas argentinos, en definitiva... Son los desacuerdos. Son los desacuerdos. Muchas gracias. Un placer. Pablo, contame... ¿Por qué tiene miedo Mirta Legrand de hablar? Bueno, es una pregunta para hacerle a Mirta Legrand. En realidad ella misma lo contesta. Ella lo dice. Sí. Déjame meter esto en un contexto. Hubo un documento, un balance de una organización no gubernamental llamada Amnistía Internacional. Todos las hemos escuchado. Sí. Que Luis considera que no es un resabio de la Unión Soviética, Amnistía Internacional. Es una ONG del sistema, digamos, ¿no? Y que básicamente alerta sobre la violencia digital del gobierno en los primeros 100 días, sobre la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones y sobre la persecución. Sobre el ajuste no hay mucho que explicar. Sobre, o sea, la pérdida de poder adquisitivo. Sobre la violencia digital lo estamos hablando y es un activo. Para algún sector de la sociedad es un activo. Ahora, sobre la persecución, alguien puede decir, bueno, ¿a qué te referís en concreto? Sí, y Amnistía hablaba de la persecución del kirchnerismo también. Yo citaría... ¿Cómo? Hablaba de la persecución. Tenés un remerón que dice, pero tremendo. No, me llama mucho la atención. Estoy preguntando. En el campo se usa camisa. No, si estuviera Tetaz acá... No. Yo me acuerdo el libro de Tenenbaum que relata los hechos de... Pero todos lo sufrimos. Claro. Digo, fue difícil también. No era fácil. No estoy justificando. No, es muy llamativo porque lo que se le podría criticar a otro sector de la política, a Milei se le justifica porque lo hizo otro. No estoy justificando. Bueno. Te estoy diciendo, Amnesty también se ocupó en ese momento de... Amnistía Internacional, si algo no es kirchnerista, pero donde hay que firmar, digamos, ¿no? Bien. Si hubiera que hacer un juicio por jurados, con testigos y demás, respecto de si hay o no hay una sensación de disciplinamiento, de persecución, de castigo, en este momento durante los 100 días del gobierno de Milei, yo citaría como testigo a Mirta Legrand. Y sí. Y le preguntaría y a ver efectivamente qué decía Mirta. Te da como cierto temor a expresarte, porque si cada cosa que vas a decir que al gobierno no le gusta mucho, le molesta a alguien del gobierno, te van a reflutar, es desagradable. Me sorprende mucho cuando reaccionaron así. No sé si fue gente a favor del gobierno o no sé, yo no estoy en contra del gobierno. Este gobierno no quiero estar en contra, porque te toma represalias y es muy desagradable. Bueno, es muy desagradable, toma represalias. Yo no estoy en contra de este gobierno, pero no quiero opinar en contra porque toma represalias. Hay una... ¿Pero pasó algo puntual? Sí, lo puntual que ocurrió es que durante su último programa se conversó acerca del ataque al Inca y a la industria audiovisual. Ella y el Puma Goiti hablaron en defensa del cine Gomón, ¿no? Alguien sugiere, bueno, si tanto le importa a Mirta Legrand el cine Gomón, ¿por qué no lo compra? Eso lo dijeron en Twitter. Eso lo dijeron en Twitter. Y el presidente Pero claro, entonces le preguntan a el tema Mirta está ahí, Legrand. que el presidente retuitee. Ahora, bienvenidos al mundo de las redes sociales. Yo particularmente lo padecí un montón cuando uno se peleaba con Milei o qué sé yo, cuando discutíamos. Te matan. Son los más organizados. El kirchnerismo quiso hacerlo también, no le salió. Porque no es tan fácil. Hay mucha espontaneidad. Hay mucho organizado, mucho espontaneidad dentro de las redes sociales. ¿Representan a la opinión pública? No. Pero te amedrentan, sí. Yo me como cada hater en las redes sociales. Y bastante. Yo me como todos los días cada hater de un lado y del otro. Es interesantísima la discusión sobre las redes sociales y la política, la acumulación política a partir de la emoción violenta es muy interesante. Ahora, estamos entendiendo que Mirta Legrand, que si alguien puede en la Argentina decir absolutamente cualquier cosa, es Mirta Legrand. Dice, no, yo del gobierno no hablo en contra. Y que tenga un reparo es para tomar nota. Es para tomar nota. No es chiste. Yo diría que, es para tomar nota. Sí, hay que tomar nota, pero yo diría que... el problema que puede tener Mirta es dentro de las redes. Y eso es en parte organizadito, en parte espontáneo. Hay mucho
fanático. Está bien, pero Mirta es una líder de opinión. Sí, pero me parece que por ahí debe venir. Mirta es una leyenda. No creo que estás interpretando a Mirta. Yo estoy escuchando lo que Mirta dijo. Si hablas en contra de este gobierno, toma represalias. Mirta, a ver, Mirta es una leyenda. Sí, pero digo, el gobierno... Pero en las redes son irreverentes con leyenda. Está bien, pero el presidente retuiteando... Bueno, a ver, eso sí está no sé si la señora Mirta Legrand puede comprar un teatro o está en su plan comprar un teatro o su familia. Lo que hay que hacer es entender de que es la figura por excelencia del cine nacional de la época de oro y que está diciendo, defiendan el Inca, límpienlo de los curros, saquen a los tipos que no devolvieron la guita del Inca, pero no cierres el Inca, te está diciendo. Yo te hago esta pregunta, diciendo Luis. eso. Si vos pudieras asesorar hoy a Javier Milei, si tuvieras el vínculo que tenías en otro tiempo, ¿le aconsejarías, lo asesorarías en el modo en que utiliza la red social? Y ahora, con mi asesoramiento no hubiera llegado a presidente, me parece. O sea, el fin justifica los medios. No, porque no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que son épocas en donde esas actitudes garpan mucho más que la moderación, el consenso. A costa de un nivel de violencia política el tender la tan mano. fuerte, Pero está digamos. pasando en todas partes. Es decir, de hecho, ¿Y eso quiere decir que está el bien? modelo de construcción política del kirchnerismo, a partir de la CLOE, qué sé yo, tuvo que ver con eso. De verdad es para sin terapia, redes. Luis. O sea, ¿cómo? Estamos validando algo que ocurre hoy. Hay una incapacidad por ser crítico, objetivamente, de un proceso que preocupa en términos de la violencia política y hay que hacer referencia Me voy a poner otro en medio modelo. Y digo que eventualmente en Milei continúa un clima de época Claro, de violento grieta. de la política. De grieta, pero digo... Milei no rompe lo que dice Martín tiene razón. No rompe la grieta. No rompe la grieta. Pero digo... No se para acá en se han el medio. escupido fotos de periodistas en la Plaza de Mayo. Sí, pero digo lo más hemos allá visto, de- acá se Perdón, han es el estigmatizado. presidente, Desde el Clarín, es que el te pasa presidente. estar nervioso, hasta acá fue brutal. Sí, pero más allá de eso, me parece que bueno, ese modelo de construcción continúa, se exacerbó y hay un manejo magistral de las redes sociales por parte de Milei. Yo le aconsejaría que no. Sí, yo creo que se le da demasiada trascendencia a las redes sociales. No, pero tienen que ver, El porque impacto, el castigo al que hace, no sé si hace referencia la señora Legrand a ese castigo, la represalia, pero en general la represalia, cuando vos te vas en contra de ciertos personajes, cuando te manifestás en contra de ciertos personajes, la represalia viene en las redes Pero sociales. ¿cuántas veces hablamos del grooming? Esto es una escala mucho mayor. Mucho Acá mayor. Lo estás viendo, o sea, la misma Ahora, problemática tienen adolescentes y jóvenes con el uso de redes Yo sociales. Milei, estamos en respondiendo a tu pregunta, le aconsejaría que lo ideal para la República Argentina, con la enormidad que representan las ideas liberales, en lo que, como vos lo quieras ver, lo ideal sería que convenza, más de que derrote, más de que castigue, que convenza. Que convenza Con argumentos. con argumentos y a miles y miles de argentinos de que esas ideas son las adecuadas, ese es el camino adecuado, que incluso convenciendo a otros sectores políticos para que esos nuevos rumbos que toma Milei perduren en el tiempo. Es muy interesante lo que dice Luis, a mi criterio, porque cuanto más se pondera la emoción violenta de las redes, lo que muere es el argumento político. Claro. Es decir, lo que sale de escena es la construcción o la exposición pública de por qué una política es mejor que otra para mejorar la vida de la Bueno, gente. pero- Eso es Perdón muy que difícil vuelva con a esa esto. discusión. Es lo mismo que dijo Martín. Milei no nace de un repollo, no apareció de la nada. Pues Hace sí. 20 años que vos decís, no, pará, esto que dice el kirchnerismo está mal. Gorila. Vos decís, no, pará, esto que dice el macrismo está mal. Facho. Ah, sí. Eso es lo que está... A ver, insisto. Yo te digo una cosa, Milei las redes hoy por hoy, vos salís de acá, apretás el corazoncito ese que te marca el que te menciona y agarrate las barbaridades que te dicen. A mí me parece que habría que legislar. Yo no veo más Twitter hace un tiempo largo. yo veo porque quiero saber qué opina la Twitter no. gente. En Yo tengo Twitter, unas no redes resuelve, cercanas. en Twitter no resuelve la inflación, en No, Twitter no ni baja hablar, los ni hablar. precios, en Twitter no baja la inseguridad. En Twitter no- nos dicen ensobrados. Bueno, por eso. La verdad que no somos le está relevante. sirviendo a muchos para ganar elecciones. Está bien. a ver, Y a los políticos les gusta mucho ganar elecciones. Está bien, bueno, las elecciones se ganan para gobernar. No, porque eso después, está les clarísimo. va muy mal. Y después terminan como Alberto Fernández. Tal vez uno de los políticos con peor imagen Está que ha dejado la clarísimo Argentina en los últimos ¿Fue por Twitter lo de la fiesta de Olivos? ¿Lo divulgaron por Twitter lo de la fiesta de Olivos? No No fue por importa Twitter. Los ingresos se por dónde lo conocieron a hayan través de, divulgado. Digo,
Transparencia, el capítulo argentino de Transparencia Internacional, no me puedo acordar el nombre, y por un ex comunicador muy vinculado, porque había trabajado en la administración de Mauricio Macri, y después, en un canal colega, se mostró la imagen, y después, en otro canal colega, para intentar contrarrestar eso, mostraron el video. Pero más que lo que se transmite es el modo discursivo. Sí, pero además es un poco cobarde el trabajo en las redes sociales. Es bastante cobarde porque, viste, hay mucho anonimato, hay mucha fake, mucho personaje fake. Entonces, lo que parece ser opinión pública muchas veces está organizado. Sí, claro, está obvio. organizado. Bueno, yo quiero decir que, a ver, los diputados están bastante dormidos con el tema de las redes sociales, porque el convenio de Budapest no se respeta. Es decir, si la legislación argentina de alguna u otra manera respetara el convenio de Budapest, que es el que rige todos los países. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bueno, habla de toda la materia en que se tiene que legislar con respecto a todo lo que ocurre en las redes, desde la supresión de identidad hasta la injuria y la calumnia. Es decir, hoy por hoy, cualquier persona te puede calumniar o injuriar, ¿no? Y vos no podés realizar ningún tipo de acción. Ni hablar de la pornovenganza y todo lo que conocemos, pero que no tiene legislación nacional. Pero también se está bajando el impacto que tiene cualquier campaña en redes sociales. Todo el mundo ya está entendiendo que hay de todo, que hay que tomarlo con más pinzas. Ahora, ¿te hace daño o te hace daño? ¿Les puedo trasladar una pregunta? Sí, antes de ir a ese tema? Dale. ¿No les llama la atención que justo todos los tuiteros y, si uno quiere, estrategas digitales que estuvieron de forma inorgánica en la campaña de Milei se empezaron a sumar justo cuando el presidente, se empezó a sumar al gobierno, justo cuando el presidente está haciendo más política que nunca? ¿No será que hay una estrategia que no estamos viendo de que mantengo mi tribuna por acá, pero por lo bajo hago lo que me dicen los gobernadores, por abajo diputados, senadores? Escuchame, decime en 30 segundos lo de Macri y Bullrich. 30 segundos tenés. Después de 48 horas que se tiraron con de todo, hay una tensión que quedó en un acuerdo. Macri va a ser presidente del PRO, Patricia Bullrich va a ser la titular de la Asamblea, pero eso no termina de definir cómo se va a regir el macrismo en torno a Javier Milei. La discusión de si tienen que ser tener un acuerdo parlamentario o ir hacia una fusión entre el PRO y la Libertad Avanza todavía queda. Pero este round lo ganó Bullrich, que se logró imponer a lo que quería Macri. Bien, hay que ver entonces quién va a dirigir el PRO también, ¿no? Y ese es un gran problema. Pero lo dirige Macri. Claro, bueno, Macri dirige el PRO, el partido. Patricia Bullrich se queda con el principal organismo de la Asamblea, y por fuera tenés a otro de los ex candidatos presidenciales que tuvo el espacio, Larreta, que le está criticando a Milei. Entonces es una mezcla bastante peculiar, y hay algunos que dicen que incluso el partido podría romperse para el año que viene. Qué lío que ha hecho Milei, ¿no? Sí, claro, sin duda. ¿Nos reencontramos mañana? Obvio. Sí, equipo de noticias, 9 de la noche. Se quedan con Basta Babi hasta la medianoche. Gracias por habernos acompañado.